Día, FM 100.9. Música y noticias. Desde Río Gallegos, Santa Cruz. Buon Appetito es el lugar. Buon Appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Hay gritos que quedan grabados en el alma. Quarto rigore per l'Argentina, se segna questo, l'Argentina è campione del mondo, Montiel, respiro, parte con il mezzo, rete! La tercera è a Buenos Aires, l'Argentina è campione del mondo per la terza volta nella sua storia leggendaria, ha vinto l'Argentina, ha vinto la squadra di Scaloni, ha vinto la squadra del 10, anzi dei 10. Viví el Mundial 2026 con la radio que siempre está con vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es en D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos, 2966-4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 397. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Porque el sentimiento es el mismo en cualquier parte del mundo. Siempre con vos. Mundial 2026. Un golazo de radio. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Desde Río Gallegos, Santa Cruz. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada. Con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece.
16 ciudades anfitrionas, países resonando al unísono, un gol que se convierte en ovación y miles de millones festejando cada momento. Mundial 2026 y sedes a granel para compartirlo. La tuya es esta emisora. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias, transmitiendo desde Río Gallegos, Santa Cruz. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. I try and feel the sunshine, you bring the rain. You try and hold me down with your complaint. You cry and moan and complain. You want a tear up to your sorrow, the touch you bring. You just don't step inside to 14 years. So hard to keep my own hand. That's what I said. And you know I've been a beggar, but I played a thief. I was the dog. I'll try. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola. Years aside, it's been 14 years of pain. It's been 14 years that are gone forever, and I'll never have again. Your stupid girlfriends tell you that I'm to blame. Yeah, they're all used up has-beens out of the game. But this time I'll have the last words. You hear what I say? I tried to see it your way, but won't work today. You just don't step inside to the 14 years. It's so hard to keep my own hand. Hay shows de rock que quedan en la historia por la proeza musical y otros que se vuelven legendarios por el caos absoluto. Un día como hoy, 2 de julio de 1991, Guns N' Roses protagonizaba uno de los mayores escándalos del rock en los 90, la famosa tragedia de Riverport en San Luis, durante la gira de presentación del disco Use Your Illusion. Todo venía sobre rieles hasta que, a la mitad de la demoledora Rocket Queen, Axl Rose divisó en las primeras filas a un tipo de un club de motociclistas que estaba sacando fotos con una cámara ilegal. Furioso, Axl empezó a gritarle desde el escenario por el micrófono a seguridad para que le sacaran el equipo. Al ver que los patodicas no reaccionaban, el cantante tiró el micrófono al piso y en un arranque de locura total saltó de cabeza desde el escenario directamente sobre la multitud para moler a palos al espectador y arrebatarle la cámara. Lo más insólito vino después. Axl trepó de vuelta al escenario, agarró el micrófono y totalmente desquiciado le tiró al público: "Gracias a la seguridad de mierda, me voy a casa". Estampó el micrófono contra las tablas y se mandó a mudar al camarín. La banda lo siguió
desconcertada, lo que desató una batalla campal furiosa entre los fanáticos, que destrozaron el estadio, rompieron los equipos de la banda, y el saldo final fue de decenas de heridos y el arresto formal de Axel tiempo después por incitación a la violencia. Si esa noche se pudrió todo por una camarita de fotos, bueno, nosotros acá le ponemos el pecho con la mejor onda a la jornada en este miércoles 2 de julio de 2026, jueves 2 de julio de 2026. Brian, clavame el arranque de este show y que exploten los parlantes. Nosotros, con el termo listo para derretir el frío en Gallegos, salimos a la cancha. Buen mate y arriba, subiendo las revoluciones, que empieza Arriba el Día por la 100.9. Son las 10 menos cuarto de la mañana de este jueves 2 de julio de 2026 y así con los Guns N' Roses, un hard rock bien noventoso de muchachos que están vigentes con sus altos y bajos en los shows en vivo. Eso pueden dar fe los galleguenses que han ido a verlos. Últimamente me pasó de encontrarme un amigo del barrio que no veía hace muchos años, de hecho amigo de mi hermano mayor, y había ido a ver a los Guns estuvieron este año, hace unos meses nada más, en la cancha de River, y claro, los primeros 40 minutos fueron muy buenos y después le empezó a fallar la voz a Axl Rose. Claro, hay gente que se lo perdona, gente que no. De hecho, Rodri, ahora ya te saludo oficialmente enseguida. Recuerdo que nos contaste hace días atrás que tu despedida de Buenos Aires hace una década atrás fue, entre ellas, ir a ver a los Guns al estadio de River. Bueno, estos muchachos siguen tocando, siguen vigentes. Es la efeméride de apertura musical de Arriba el Día hasta las 12:30. Para mí es secundario, es un asunto menor que digan que Slash tiene una peluca, en verdad. Que esa melena ruluda y que no ha perdido su color en los últimos 30 años, que está siempre debajo de su sombrero, o mejor dicho, el sombrero arriba de su melena, dicen que es artificial. No sé ustedes, a mí me pasa que escucho este punto de guitarra, digo, es secundario, es absolutamente secundario. Lo que importa es que el muchacho siga tocando bien la guitarra, que es lo que ha hecho muy bien toda su vida. ¿Cómo andas, Rodri Redondo? Buen día. Buen día para vos y buen día para todos. Qué mañanita que tenemos hoy, linda mañana.
¿Vos decís que está lindo? Sí, está lindo porque el cielo está, bueno, qué sé yo, Despejado. más o menos despejado. Sí, a mí de esta mañana me gustó eso, salir y como está despejado amanece un cacho más temprano. ¿Viste? Como Sí. está nublado como ayer, bueno, se ve menos la luz solar por la densidad de las nubes. Igual en Hoy está Gallegos bastante despejado. aplica el dicho, ¿no? Ese que dice que no por mucho madrugar amanece más temprano. Sabés que a mí Justo acá. siempre ese dicho se me contradijo con otro y en tal caso es un dilema existencial. Está, al que madruga Dios lo ayuda, y diría yo, aunque no por mucho madrugar se amanece más temprano. Ni es eso, ¿no? Así que por eso al intendente Grasso siempre lo entendí cuando metió la pata aquella vez. Es muy linda la figura que es la sombra de la meseta, ¿no? A la mañana, cuando vos ves la sombra de la meseta y el agua Es cierto. con el reflejo del sol, creo que es una de las imágenes más lindas que tiene Gallegos, en la madrugada. Que bueno, en invierno tenemos la suerte o la mala suerte de que sale el sol un poquito más tarde y uno la puede ver y se queda con esa postal. Por eso te decía, lo primero que vi es un cielo despejado y por lo que veo, lo que dice el pronóstico, vamos a tener un día con un cielo despejado. Y atención con este dato, porque vamos a hablar en un ratito del tema, la máxima para hoy va a ser de 8 grados y la mínima de 1, jueves 2 de julio, segundo día del mes. Y esta va a ser la mejor temperatura, por lo menos de acá, por lo que veo, ¿no? Hasta el próximo jueves. Va a haber algún ascenso de vuelta de temperatura, pero se espera que por los próximos días, por lo menos de acá al sábado, un descenso brusco de temperatura. Lo venías anticipando ayer, lo recuerdo que se viene el frío. El frío va a coincidir con el fin de semana y de hecho va a coincidir, Dios quiera. En este momento, ustedes saben, yo soy absolutamente religioso. Dios quiera que tenga que ver con una victoria de la selección argentina mañana noche. Viernes, viste que Argentina juega viernes 19 horas. Si nos va bien con Cabo Verde, a las 21 del viernes estaremos festejando. Si nos va bien, pero hay alargue, estaremos festejando 21:30. Un poquito más tarde, sí. Y si nos va bien, pero hay alargue y penales, Dios no lo permita. ¿Lo puedo decir de esa manera? No, sería... Dios no lo permita. Todos los dioses en los cuales creemos, las distintas culturas y civilizaciones, no lo permiten. No debería pasar. Uno ve lo que está pasando con los grandes equipos a nivel mundial, Inglaterra, Bélgica y demás. Y vos ves que vienen jugando flojito los primeros tiempos, arrancan perdiendo y después terminan dándolo vuelta al último minuto. Y sigue pasando en este mundial que muchos partidos se definen en los últimos 5 o 10 minutos. Por eso ¿Vieron, te chicos? Ayer lo de Harry Kane, para el no tan futbolero, yo aprendí mucho de Harry Kane por Héctor Nica Mancilla, que está aquí acomodando sus cosas, enseguida lo saludamos al aire, y él no entra sin el mate hecho, y de hecho no lo vamos a dejar entrar sin el mate hecho. No, sin el mate no entra nadie. Bueno, yo no, la verdad no miro fútbol europeo, los buenos futboleros miran ese fútbol porque es el mejor fútbol del mundo, por todo lo que confluye allí, pero lo de Harry Kane ayer, chicos, era casi minuto 90, lo da vuelta, fue tremendo, realmente fue un tremendo golazo. Sí. Me hizo acordar a Gabriel Batistuta, ese desmarque con gambeta larga, Sí. tipo tranco largo y... No, es una bestia, es una bestia. Una Encima, bestia que el arquero no llega, pero casi no llega ni a reaccionar. Inglaterra Del iba zapatazo perdiendo que le mete al ángulo izquierdo del arquero. 2-0 abajo todo el partido. 1-0. O sea, 1-0 primer tiempo. Segundo tiempo metió 2-0 de Senegal. Que 2 arriba No, estaba. terminó 2-1. 2-1. Me estoy confundiendo con Bélgica. Claro, Perdón. Senegal-Bélgica iba 2-0. De igual manera, o sea, también. O sea, Claro, todo el bueno, partido Senegal ganando también. 1-0. Senegal iba Sí. minuto 86 ganando 2-0. Sí. Vos sí ya estás festejando en ese momento. Y perdieron 3-2. Sí. Es cierto que perdieron en alargue, ¿no? Pero le metieron 2 goles en 3 minutos entre el 86 y el 89. Una Sí. cosa tremenda. Tremendo, sí, tremendo. Estamos viendo unos 16avos de final, bueno, extraños. Ya de por sí es un torneo extraño. Y pasan cosas increíbles como que de repente de equipos exóticos, digo yo, como Senegal, Costa de Los Marfil, africanos. Los africanos que muestran un muy buen nivel de fútbol o un fútbol muy digno, pero Sí. no les está siendo suficiente. No, ¿viste? no, le falta. Eso. Le falta. Bélgica ayer, si vos en realidad, viste la discusión por el merecimiento. Bélgica no jugó bien ayer. No jugó bien, No. es más, no jugó bien casi todos los 90 minutos. No, Pero un embole. supo, después del empate, sí, ahí está haciendo seña de suerte con sus manos nuestro compañero Brian Alves. Enseguida lo saludo, Brian, pero aquí, en este momento de la mañana,
nosotros saludamos a Héctor Nica Mancilla. Buen día, Nica, ¿cómo estás? Bien, buen día, acá andamos, todo tranquilo, chicos. ¿Ese mate está preparado o no? No, tengo que preparar. No te puedo creer. Sabés que recién dije en chiste que no te dejábamos entrar sin mate preparado, No. pero desde ya que sos socio fundador de la cooperativa, que te voy a cerrar la puerta yo porque no hiciste mate. Claro, o sea, ¿quién sos para no dejarme entrar a mi estudio de radio? Podría ser la Anduve respuesta. pagando unas cosas y Bueno, claro, viste 2. ¿Y cómo te fue? cada vez más vacía la billetera. No, me acuerdo que te hice la misma pregunta el mes pasado porque vos saliste un día a pagar un trámite. ¿Te acordás que saliste a pagar? Sí. Algo tardaste 10 minutos. Sí. Y volviste seco. O sea, exitoso porque el pago fue exitoso, pero sin un peso. Sí, exactamente. Seguimos, veo que estás en la misma tesitura. Sí. Bueno, ahí veo que estás preparando el mate, lo cual a mí me da una enorme tranquilidad. Sí, me agarré una bronca. O sea, no se puede ¿Por qué ser tan razón? inocentón la gente de Senegal. Iban ganando 2-0, se dieron 5 cuenta 3-2. minutos le quedaban. No cerraron el partido. De hecho, podrían haber metido el tercero, ¿vieron? Y Sí, tampoco lo metieron. No, tampoco lo metieron. ¿Y qué? ¿Por qué decís Bélgica. inocentón? No, esos descuidos en defensa. Claro. A ellos nomás le pasa. ¿Vieron el partido también de Inglaterra con...? Sí, tremendo. Es cierto que Inglaterra el segundo tiempo fue Sí. muy superior. Muy Pero hay superior jugada. a Congo, ¿no? Estamos Sí. hablando de Bélgica versus Senegal y Quizás más justificado lo de Inglaterra versus... la derrota de Sí. Congo, porque lo habíamos dicho, que jugaba una cosa en ataque y otra en defensa, ¿no? Claro. Pero lo de ayer Senegal tuvo para darle la estocada final. Inmerecido lo de Bélgica, ¿no? Claro, sí, no hicieron un buen partido, No. terminaron ganando con un penal Horrible, ya en están tiempo todos peleados cumplido. entre todos. Ah, claro, eso vos Si- has estado si lo de comentando. Alemania es un cabaret, esto es una cadena cabaret. Mirá, lo de Bélgica. lo de Bélgica. Sí, Courtois con De Bruyne. Hay muchas diferencias. ¿Dónde lees esas cosas? O sea, ¿dónde las aprendés? ¿Qué seguís? No, en distintas publicaciones. Claro. Publicaciones de fútbol, fidedignas, claro, sí. no de chimentos, no. Claro, no el periodismo deportivo argentino ese que grita y Te es cuento polémico. quizás la más conocida en Bélgica. Courtois y De Bruyne, o De Bruyne, no sé, están peleados hace muchos años. Mirá. Y se ha ido agudizando la pelea, pero fue por... es bueno atajando Courtois. Ajá. Y es bueno sacando novias o mujeres. Ah, mirá. En este caso a De Bruyne. Tiene también ese talento. Sí. Lógicamente. Tipo todas esas Tucio y cosas Ameli en River hace un par de no- décadas. Sí, Tucio y Ameli, pero con una mirada más europea, ¿no? Está bien. En el mismo plantel y en una selección nacional. Claro. No es de ahora, ¿eh? Mirá. Ese suceso pasó así. Historias del corazón, 6, en 7 este caso, años, que sí. complican los desempeños Sí. o el vínculo, al menos en los planteles. Bueno, para cerrar este primer comentario, ayer ganó Estados Unidos. Le ganó 2-0 Muy bien, ¿eh? a Bosnia. Me gustó la actitud de Estados Unidos. Ganó bien. Ganó bien. Sí, Era ganó bien. previsible. Y el segundo gol fue un gol de tiro libre bonito. Bonito gol de tiro libre del jugador No estadounidense. me va a ser hincha de los Yankees. Porque No, para nada. para De hecho, a mí, perdón, ¿no? Lo digo este modo, a mí me da bronca que jueguen bien al fútbol. O sea, me da bronca. Sí. Sí, hermano, en los Juegos Olímpicos hacen lo que quieren, siempre, porque tienen financiamiento. ¿Viste? Vos vas, juegos del frío la rompen, juegos Sí. extremos la rompen, porque tienen Sí. financiamiento, tienen un montón de Sí, cosas sí. de muchos años. Bueno, lo mismo hicieron con el fútbol y está dando resultados. Y hablamos de el cielo de Río Gallegos, del frío, de la meseta frente a la costanera y de fútbol, porque las cosas acá están re tranquilas, gente. Hoy no hay noticias, así se resolvieron todos los problemas. Así. Título 1, No hay noticias. se resolvieron todos los Es problemas. Estamos en Berna, ¿no? En Río Gallegos. No es Suiza y es broma. Enseguida abrimos agenda periodística. Comandante Brian Álvarez, ¿cómo anda usted? Buen día. Raro tu saludo, si me permitís decírtelo de ese Vamos modo. a empezar el día con las tareas. ¿Ese es el personaje es el encargado o es Pepe Argento? Es el encargado. encargado. Claro, es Franchella siendo Qué el buena encargado. esa. Mirá que yo a Franchella mucho no lo... Pero debo reconocer que... ¿Te gustó esa serie? En esa serie no puede ser tan basura. Sí, bueno, es un psicópata. Un psicópata, ¿no? sí. Es un buen psicópata. Sí. ¿Sabés qué? Vi la última temporada hace poco, porque ya terminó, ¿vieron? Sí. ¿Sabés qué me pareció exagerada? O sea, Sí. o sea, es inverosímil. ¿Viste cuando algo ya deja de ser creíble? Sí, ya cuando el hay tema de muchas cosas en la no ficción vamos a que- poliar, pero Claro. esa última ficción ya Claro.
de los últimos capítulos, Sí. nada, muy exagerado. Claro, es inverosímil. Sí, Sí. y Quizás eso- lo hayan hecho a propósito los guionistas, Hasta jugar el- con el límite de lo creíble y lo no, Sí. pero a mí me parece que se le fue el guión, digamos, o sea, Ujú. demasiado exagerado. Sí. Que sí así el guión del Mundial, ¿no? Que el guión parece guionado del Mundial cada 4 años y Sí. es una cosa Que sea que exagerado. siempre sorprende, claro. Que sea exagerado lo del viernes y lo de lo que va a venir después. Que así Porque, sea. Sí. Estimado Rodri Poloni, buen día. Estamos en YouTube, estamos en nuestro canal. Mirá vos, ese saludo lo eligió Brian para vos. Te Bien. acompañamos en la mañana entre signos de admiración, dice a esta hora el graph de Diario Nuevo Día en YouTube. Y son las 9:59, dice allí también. Enseguida abrimos agenda periodística, pero Rodri, recién lo dijiste, mal de mucho consuelo de tontos, la ola de frío no va a ser solo acá, ¿cierto? ¿Se viene una ola heavy para buena parte del país? Sí, y te digo que en realidad para el resto de las provincias está un poquito más jodido que para acá. Mirá. Si vos mirás lo que está pasando hoy y lo que va a pasar mañana según el servicio meteorológico, bueno, hay un anuncio, una advertencia de Sí. una ola de frío extremo. Che, para- nevó en Claro. Buenos Aires. Nevó en Buenos Aires, exacto. Eso que le dicen nieve, ¿no? Sí, bueno, en realidad, claro, un agua-nieve, pero Un igual, agua-nieve. ojo que en las afueras, en la... Conurbano, mira, ahí ¿no? tenés fotos. Provincia, ahí ¿no? Rodri me preparó unas fotos para que mientras les voy contando la noticia, ustedes pueden... Bueno, esa justamente... Recién, ahí está, recién ahí está. pasó Jairo Eh, Guzmán con Milei, ya vamos a hablar de esa noticia política. Eso es un cóndor. ¿A dónde hay un Esto es cóndor? provincia de Buenos Aires. Eso es ¿cómo? Mendoza. Perdón, Catamarca. Catamarca, bueno, tengo fotos. Sí, ahí. Catamarca nieva. Vamos a ver fotos de Catamarca, fotos Perdón, de... ¿eso es un monumento de cóndor o es un cóndor de verdad? Es un monumento, ¿no? Me mataron. No, es Me un mataron. monumento. Es un Claro, monumento. digo, si no es espectacular la foto en primer plano, es un monumento. Tanto frío que el cóndor se queda congelado, ¿no? Claro, era como un plano, una captura de imagen demasiado precisa. Bueno, les cuento cómo viene la historia en el resto del país para que ustedes entiendan por qué de alguna forma u otra, a pesar de estar en el extremo sur del continente, en Río Gallegos, somos unos bendecidos, si se quiere, por el clima, por esta ola de frío que está viviendo la República Argentina. Este jueves 2 de julio, mañana viernes 3 de julio, que se registran las temperaturas más bajas de todo el año en muy buena parte de las provincias. 17 provincias están afectadas por un frío que va de leve a moderado. Provincias como por ejemplo Buenos Aires, que incluye obviamente la ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. Todas esas provincias que te acabo de nombrar, bueno, vienen con una ola de frío que inclusive empezó ayer, durante la noche de ayer, la madrugada de hoy, se registraron nevadas en zonas como por ejemplo, bueno, Mendoza, no es tan atípico, ¿no? Pero San Juan, Tafí del Valle, bueno, en Tucumán. La otra vez hablaba con un ex compañero nuestro, un amigo de la casa, Jeremías Garbini, que es tucumano, me decía, che, pero para que ojo que en Tucumán cada tanto pasa que está nieva. Bueno, Tucumán increíble, una provincia tan chiquita que tiene todos los paisajes y climas. Bueno, ha nevado en Tafí del Valle, que es una de las zonas más lindas de Tucumán. En la Sierra de Córdoba, que bueno, acá muchos galleguenses saben muy bien y conocen muy bien, para la gente de Río Gallegos, Córdoba es una de las provincias, uno de los destinos más elegidos para sus vacaciones. Bueno, zonas como por ejemplo, una que es muy linda, que me encanta, que fui hace no muchos años, La Cumbrecita, por ejemplo, ¿no? La Cumbrecita, que es un pueblito que es así como medio alemán, ¿no? Que es un pueblo muy lindo. Nevó en La Cumbrecita, nevó en Villa del Pocho, en Santa Rosa de Calamuchita, bueno, en varios lugares de Córdoba. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Sí. localidades como Tres Arroyos, que está al sur, que es una localidad donde cuando vos viajas en auto para Buenos Aires, desde acá desde el sur, pasás por Tres Arroyos, a menos que te desvíes para irte para la Tiene- costa y para meterte para el lado de Claro, Necochea, vos tiene un balneario hermoso, Claro Mecó. cerca de Tres Arroyos. Sí, está pegado a Tres Arroyos. Bueno, y una zona que tiene mucho campo Ujú, también, es una sí. zona muy linda, muchos girasoles por esa Cierra zona. la Ventana. Esa zona es nevadora igual. Sierra de los Padres, cerquita de ahí, Lobería. Cierra la Ventana. Cierra la Ventana. Está en También. el macizo de la Tandilia, se llama esa zona, ese Sí. accidente geográfico. Macizo Cerca de Mar del Tandilia. Plata. No, de Bahía un poco más. ¿Más abajo? Más arriba. Ah, ok. Por la ok. 3. Bueno, toda esa zona, ¿no?
Y después Mar del Plata, Necochea, Miramar, también hubo pequeñas caídas de granizo. Claro, el frío ahí, pero que ese granizo que tiñe el suelo de blanco, un falso paisaje de nieve, diríamos, Sí, para los marplatenses. Bueno, igualmente no se descarta que para el día de hoy, para el día de mañana, puedan llegar a haber unos chaparrones de nieve reales en las próximas horas, debido a que las altas temperaturas van a ser de 1 o 2, o sea, no más que eso. ¿Por qué te cuento todo esto? ¿Por qué te cuento lo que está pasando en Buenos Aires? ¿Por qué te cuento esto del frío, lo que están viviendo los porteños, los bonaerenses, los tucumanos? Bueno, porque si vos mirás lo que va a pasar acá en la provincia de Santa Cruz hoy y mañana, decís, che, bueno, estamos de buenas, porque hoy, por ejemplo, como te lo decía hace un ratito, Lean, vamos a tener una máxima de 8, una mínima de 2, con un viento que va a ser de 11 kilómetros por hora, nada. Y hoy, por ejemplo, tenemos una mañana soleada. Tenemos mejor temperatura acá que lo que están sintiendo en este momento, por ejemplo, los porteños o algunas otras provincias, como por ejemplo San Juan y La Rioja, que te comentaba recién. Mañana viernes vamos a tener un cielo que va a estar completamente cubierto, eso sí, cielo nublado. Pero vamos a tener ahí sí un brusco descenso de temperatura con 4 de máxima. Y la mínima va a ser de 1 bajo cero. Y atención con lo que va a pasar el sábado, ahí sí vamos a sentir acá en Río Gallegos el frío, porque vamos a tener un cielo que va a estar mayormente nublado y se va a intensificar el tema de las temperaturas cuando tendremos una máxima de 2 grados y una mínima de 4 bajo cero. Esto para el sábado, y con una levísima, pero muy baja probabilidad de precipitaciones en forma de nieve durante el día. Pero vos, fíjate lo que está pasando en el norte del país, fíjate lo que pasa en Santa Cruz y decís, che, bueno, tan mal no estamos. Una paradoja. Una paradoja para lo que es habitual a esta altura del año. Claro. O sea, uno lo cuenta y dice, che, a mí qué me importa saber lo que está pasando en otra parte. Y bueno, pero si nos vamos a quejar, que pensemos bien, porque, no sé, no hay, por lo menos en este momento, no hay ningún lugar de la Argentina al que te puedas escapar que tenga mejor clima que Gallegos. Vamos a tomar unos mates afuera, ¿no? Esa sería la invitación rivalleguense de la mañana. Hablando de la agenda periodística, les adelantamos a nuestros oyentes. Bueno, buen día a nuestro colega ese Selector Díaz. Lo saludé como vos, Nica. Saludos a Sandro, a nuestro productor. Bueno, si tenemos suerte, a través del trabajo de producción, hoy vamos a tener 2 importantes testimonios de funcionarios de gobierno. 2 importantes testimonios de funcionarios de gobierno. En uno de los ejes de los temas tiene que ver con el plan de refinanciamiento de deudas de tarjeta de crédito. ¿Vieron lo que lanzó el gobierno? Lo anunció para Semana Santa, justo antes de Semana Santa en abril, y se puso en vigencia aquella planilla donde había que anotarse para refinanciar la deuda de tarjeta con el Banco Santa Cruz. Bueno, todo esto empezó fines de abril. Tenía plazo hasta el 20 de junio. Claro, ya estamos 2 de julio. Sucede que ese plazo se ha extendido. Entonces, si tenemos suerte, vamos a poder hablar de lo que el gobierno anunció ayer. Bueno, vieron que ayer se anunció el pago de la administración pública, chicos, para el martes 7. Martes 7, la semana próxima, es el día del cobro de los trabajadores públicos provinciales. Pero en paralelo, el gobierno anunció que prorroga el plan de alivio financiero hasta fin de año y amplía el acceso a más trabajadores. Entonces, si tenemos suerte, ahora esta nota es en algo así como media hora más. Si tenemos suerte, vamos a tener un importante testimonio al respecto, bueno, con las preguntas de rigor desde ya. Y luego, para la siguiente hora de nuestro programa, la ministra Elmíjar, que es la ministra de Gobierno, dijo en un medio de Zona Norte a principios de la semana que tenía expectativas de que esta semana empiecen a lograrse los acuerdos paritarios. Eso está sucediendo, y está sucediendo, es lógico también, de manera parcial. O en un buen porcentaje, en verdad, pero hay paritarias que van cerrando con acuerdo, pero hay disidencias o diferencias dentro de una misma paritaria, gremios que apoyan, o mejor dicho, gremios que aceptan la oferta de gobierno y gremios que no. Pero en ese contexto, digámoslo así, en esa mirada general, sí es cierto que hoy estamos jueves, y si hacemos un repaso, que lo vamos a hacer luego, de cómo andan las paritarias y las negociaciones salariales, digo negociación salarial porque lo de la mesa policial no es una paritaria, es una mesa de negociación salarial, etcétera, pero tiene los mismos efectos, digamos, se negocian salarios. Bueno, llegando al jueves hay un panorama desde la expectativa del gobierno
más alentador, desde la expectativa de quienes aceptaron las propuestas, también decir, bueno, ya hay algo negociado y después está el asunto en cada mesa salarial, de discusión salarial, cuándo se vuelve a discutir y bueno, cuál es el medio vaso lleno y el medio vaso vacío. En ese contexto, recomiendo la lectura de una nota. Me apuntaba Tony Villanueva de la redacción del Diario Nuevo Día, que hasta ahora está con Fer Tornú actualizando la información de nuestra casa madre, eldiarionuevodía.com.ar, que hay una nota con mucha precisión, con mucho detalle, que está en nuestra web, Conflicto Policial en Santa Cruz, y los ítems son la oferta rechazada, el nuevo adicional que se propuso, cómo quedarían los salarios y la suba, en una negociación que vale subrayar que no se cerró. Me apuntaba Tony que hay medios que publican que esto está cerrado y dice, no es así. Si vos mirás el acta y está todo detallado en nuestra web, no es así. De modo que en este convite general, lo digo de este modo porque, les decía, si tenemos suerte, vamos a hablar con un alto funcionario acerca del tema paritarias. Hablando de funcionarios, hay declaraciones de Oscar Barrientos. Oscar Barrientos es el secretario de la Función Pública, viene participando de todas las paritarias en las distintas instancias porque es un cargo del Poder Ejecutivo, y él ha dicho en un medio de Zona Norte, no estamos haciendo la mejor paritaria en relación a la paritaria docente, pero bueno, se está haciendo la mejor paritaria posible. Ese es como el concepto, si uno lo sintetiza, el concepto del gobierno esta semana, en estos días, en este contexto. Porque ayer, por ejemplo, el ministro Ezequiel Berbes, que es ministro de Economía, a través de un comunicado oficial de gobierno, se tituló "La situación financiera obliga a actuar con prudencia". El ministro confirmó que los fondos corresponden. ¿Vieron que el gobernador se sacó una foto con Toto Caputo, el ministro de Economía? Sí. Bueno, confirmó que los fondos corresponden a un adelanto de coparticipación destinado a atender necesidades de liquidez. Además sostuvo que la oferta salarial del 17,8%, vieron que ese es el número de las paritarias de esta semana. La semana pasada era 17 el número, ahora es 17,8. Bueno, ese porcentaje, que es para el segundo semestre del año, representa, así lo dice el gobierno, el máximo esfuerzo financiero actual. Y en las actas uno lee esa frase, es el máximo esfuerzo posible. Es la última oferta, es el máximo esfuerzo posible. Este panorama que voy sobrevolando es lo que tendremos oportunidad de profundizar a lo largo del programa con un testimonio si tenemos suerte. Chicos, ¿sabían que el gobernador estuvo en la Embajada de Estados Unidos? No sabía. Mirá, sí sabía que estaba el presidente Milei, que fue el primer presidente en la historia de la Argentina en participar de una celebración de un 4 de julio, pero no sabía que el gobernador había estado. Prensa de gobierno, en la agenda oficial de las actividades del gobernador Vidal, lo puso en un comunicado de prensa en una línea, una cosa muy general. Luego ayer estaba preparando cosas del programa, anoche, en verdad, y me salió a hacer un posteíto. Bueno, muchas veces uso las redes sociales para contar cosas de lo que uno va observando sencillamente, y después se los voy a detallar, pero me puse a hurgar. ¿Por qué? Se los cuento breve. Estaba escuchando radio ayer a la tarde, escuchaba el editorial de Alejandro Berkovich, lo vi subido en YouTube. Sí. Ese editorial es tipo 2:30 de la tarde. Sí. A la tarde no lo había escuchado en vivo, me pongo a escuchar el editorial. El programa Alejandro Berkovich es un programa de Radio con Voz de Ciudad de Buenos Aires, que es un programa muy escuchado. Y el eje de su editorial era el vínculo muy, muy cercano de Milei con Donald Trump y toda una serie de cosas. Y dice, bueno, es la primera vez que un presidente argentino va a la Embajada de los Estados Unidos para un cóctel que es muy famoso, el cóctel del 4 de julio de la independencia de los Estados Unidos en la Embajada de Buenos Aires. Ahí va toda la crema de lo que uno llamaría el establishment, sí, ¿no? Sí. Pero nunca había ido un presidente. Ajá. Y bueno, claro, vos decís, che, pará, 4, pero si hoy es 2. 4 de julio faltan un par de días. Bueno, claro. Es que se celebró el 30 de junio, esta vez. Peter Lamelas, que es el flamante embajador estadounidense en Argentina, que es amigo de Donald Trump, bueno, lo recibe a Milei. Y Milei es el primer presidente en ir a la embajada a un cóctel donde suelen ir otras figuras, no tanto como un presidente. Bueno, Alejandro Berkovich, cuando hace la descripción de quiénes estaban, dice, estaba Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz. Mirá vos. Le pregunto a los oyentes, ¿ustedes recuerdan? Bueno, Nica, vos que hacés hace un cuarto de siglo, al menos, periodismo de actualidad. ¿Vos te acordás de un gobernador de Santa Cruz que haya estado
en el cóctel de la independencia de Estados Unidos para el 4 de julio. ¿Recordás un gobernador que haya ido? ¿Sabés que yo no? No. Bueno, anoche me puse a hurgar. Y más en me esos ayudó, años. me ayudó mucho la IA, Sí. la inteligencia artificial, porque no hay un título uno de Vidal en la embajada. Sí. Entonces, después les cuento lo que encontré. ¿Les parece? Sí. A mí me pareció novedoso. Vos sabés que no, me pregunto si habrán disfrutado del show de Fátima Flores. Claro, estuvo Fátima Flores ¿Qué? haciendo un espectáculo. Claro, la contrataron para cantar. Muy bizarro. A lo Marilyn Monroe o algo así. No sé qué cantó, no sé qué habrá cantado. Creo que era algo de Liza Minnelli. Ah. Dije bien el nombre Sí, de pila, Liza es Minnelli, Liza, ¿cierto? O Liza Minnelli. Sí, lo escuché, en realidad lo escuché ayer en columnas políticas de la Ciudad de Buenos Aires, en comentarios radiofónicos, comentarios de radio de gente que cubre actualidad. Ahí comentaron lo de Fátima Flores, que de hecho dicen que fue un pedido de Milei, y vieron que bueno, fueron pareja, Milei y Fátima Flores. Se ve que quedaron bien. Claro, sí, bueno, eso lo contó ella también, lo escuché este verano. Ese edificio que vemos ahí en la transmisión de YouTube no lo pintaste, Rodrigo. No, ese no lo pinté, no llegué. Es más Cierto difícil que porque está ubicado Rodi- en una zona... Rodi, en un gesto amoroso pintaste, era Varias la embajada embajadas. de Alemania, ¿era, no? Creo que era la de Alemania. Sí, nos Varias contaste, embajadas. nos contaste hace unos meses atrás. Parece, no, tengo una sola embajada. Tengo. A ver, la de Estados Unidos me falta. Es más complicado de escaparse la de Estados Unidos porque está en una zona... Olvídate. Está como en la zona de Palermo, Ajá. Mirá. cerca de los bosques de Palermo. Ah, sí. O sea, si te querés escapar no tenés para dónde ir. Hay otra parte de Capital donde hay varias embajadas juntas. Bueno, en Belgrano es una zona de muchas embajadas. Sí. En Belgrano es una zona de muchas embajadas. Puede ser, sí. No sé qué otra zona decís vos. Más por la calle Corrientes, Córdoba, por ahí hay varias embajadas. Vi dos embajadas, yo digo varias embajadas. Vi la embajada de Rumania Pues y vi otra embajada, no sé si la embajada de Bulgaria. Me llamó la atención Mirá, que estaban casi juntas, ¿viste? yo recuerdo porque Sí. cuando era chiquito fui en el colegio. Hicimos, se hacían mucho las asambleas de la ONU, ¿no? Como simulacros. Ah, mira. Y elegían a algunos alumnos Sí. de determinados años y ese año me fue muy bien en historia y me eligieron para participar en la asamblea de la ONU. Y para prepararnos, Ajá. teníamos que representar a Turquía. Ah. Nos llevaron a la embajada de Turquía. La embajada de Turquía estaba en la zona de Belgrano. Y ahí descubrimos que los países importantes en la Argentina tienen embajada en esa zona. Esa que es Mirá. la embajada de dónde es. Estamos viendo en YouTube cuál, Rodri. ¿Esa es la de la Alemania? de Alemania. Esa es la que pintaste en algún momento. Entonces no sé si era la Alemania. Che. Claro, La pintaste de otro Alemania país. Oriental. ¿Qué calle Esa es la de era? Alemania Oriental, antes de. Claro, Esa antes es de la que haya de alguno de embajada Berlín. de, Es cierto. de Parece que Rumania, la- de Transilvania. La escuela Es cierto. 54 es esa. ¿Qué es Es cierto, eso está muy flojo ese paredón de embajada, ¿no? La Lo embajada estamos de viendo en jóvenes YouTube. portioceros, no tiene. Totalmente. Sí, bueno. Che, hay que decirle al embajador Que que le den una mano de pintura del cerco. Mirá. que mande a pedir fondos para arreglar Chicos, No, la embajada de Alemania está en Luis María Campos, claro, que es la zona que te digo yo, sí, esa era la embajada de Alemania. sí. en la ¿Era que... la embajada de Alemania? Ahí te mandan la foto. acá. ¿Qué le pasa a los alemanes? No sé. Está bien que se quedaron afuera del mundial, pero. Claro, tampoco era para tanto. Tremenda embajada tiene. Chicos, ahora en YouTube vamos a ver, cuando tengan las embajadas las mostramos desde ya Sí, en YouTube. perdón, ¿pueden aclarar que lo hice por amor? Sí, claro, Ah, en una eso, consigna gracias. de hace meses atrás, vos nos contaste que le declaraste el amor a una chica pintando con aerosol la pared de la embajada de Alemania. Con Y no sos 15 artista callejero. Claro, eras adolescente. Y tenía 15 años. ¿no? Claro, sí, casi un conflicto diplomático, pero era una historia amorosa, digamos, ¿no? Nadie ¿Te quiso fijaste generar un si problema no figurás, binacional. como persona buscada en No, nada, Alemania, nada, ¿no? nada que Angela Merkel no pueda entender. Claro, totalmente. Con Angela tenemos una buena relación. Bueno, eso es importante. Estimado Rodri Poloni, pone en YouTube imágenes de Juli Quirós en la cobertura del diario Nuevo Día en la marcha del Frente Sindical de ayer. Las imágenes son ilustrativas, esto fue ayer al mediodía. Bueno, una cosa, un abrazo a Juli, que hoy Sí. vino a hacer Buenos Días Malvinas. Lo estuve escuchando, de hecho, estaba saliendo por FM el programa. Y en un momento mando un mensaje diciendo, chicos, bueno, vieron que Juli viene recuperándose de un estado gripal. Y bueno, otra vez a la cama, otra vez a reposar, así que le deseamos pronta recuperación. Bueno, ayer Juli hizo una muy amplia cobertura de la marcha del Frente Sindical. Y quiero recomendar una nota que es un buen panorama de nuestra web, eldiarionuevodía.com.ar. Bueno, hay un doble título. Voy con lo primero, mientras vemos imágenes ilustrativas, donde Juli recogió toda una serie de testimonios de los distintos referentes del Frente Sindical. Gremios volvieron a marchar en Río Gallegos pidiendo aumento de salarios.
gremios que integran este frente realizaron una movilización para reclamar recomposición salarial, mejoras en las condiciones laborales y respuestas en las mesas paritarias. La marcha se desarrolló en el marco de negociaciones que mantiene la provincia con distintos sectores de la administración pública en un contexto económico complejo para la provincia. Bueno, en ese mismo video están, en ese mismo link está el video de Juli, está linkeado allí para quien quiera mirar con más detalle. Y la otra nota que quiero recomendar ahora es: el gobierno cerró paritarias clave, pero educación y policía siguen como los frentes salariales más complejos. Este es un buen corte del panorama al día jueves. Si hay que sintetizarlo, es como lo cuenta nuestra web. El gobierno logró cerrar paritarias claves, pero educación y policía siguen como frentes salariales más complejos. Se logró el cierre de algunas de las mesas salariales con estatales, principalmente Administración Pública Central y Sector Salud. Vale decir que en ambas paritarias ATE rechazó las ofertas. Sin embargo, ADOSAC y la discusión salarial con la policía y el servicio penitenciario continúan abiertas con medidas de fuerza. Recordemos que hoy es el cuarto día de paro consecutivo de ADOSAC, que votó 96 horas para esta semana, de lunes a jueves. Entonces hay medidas de fuerza, rechazos gremiales y nuevas instancias de negociación. El escenario combina acuerdos parciales, rechazos sindicales y una tensión creciente en sectores sensibles. Claro, la tensión creciente está sobre todo en la cuestión policial, ¿no? Bueno, esto como para cerrar, mientras miramos imágenes, allí el muchacho de gorro azul en YouTube es Mascheroni, se me fue el nombre de Mascheroni. Julio, el secretario, ¿no es Julio? No, es otro nombre, pero se me fue. Jorge. Tampoco. Bueno, no importa. Mascheroni es el secretario general de los judiciales. Juan Carlos, ¿no es? ¿Vieron? Tampoco. ¿Vieron que Fernando no es, no. Fernando no? Tampoco. Está bien. Erramos 5 menores, chicos. Quedamos afuera del mundial. Amílcar. No. Ahí está. Bueno, Amílcar. Ya sé. Ya lo tengo. Amílcar Mascheroni. No estaría mal, ¿eh? Franco Mascheroni. Franco. Ahí está. Bueno, que nos disculpe Franco. ¿Sí? Carlos. Seamos francos. Díganle a Franco que le pedimos disculpas. Está lleno de gente. Menos mal. ¿Este es el centro ahora? No, fue ayer. Ok. Cuando vos te ibas, ¿te acordás? Sí, porque yo lo vi esto lo vi a vivo. Mirá la cantidad de gente que saben que en verdad lo estaba cubriendo Juli en vivo y nosotros en ese momento del programa estábamos con la columna mundialista de Nica. Sí. Yo iba poniéndole un ojo a la transmi en vivo de Juli por si tomábamos algún minuto. Y claro, fue una transmi que duró, en total son 3 transmisiones, duraron como 1 hora. Y ayer, bueno, el Frente Sindical, los sectores que aún no aceptan las ofertas salariales, hicieron su reclamo. Y los judiciales, hay que decir, están en un acampe más chico que el acampe de la policía frente a caso gobierno, en la esquina del Tribunal Superior de Justicia. Sí. Y parte del reclamo ayer del Frente Sindical pasó por allí, porque claro, se está hablando de mesas de discusión salarial en paritarias y los judiciales dicen, ¿y nosotros cuándo? ¿Y nosotros cuándo? Está el testimonio también de Franco Mascheroni en la cobertura periodística de El Diario Nuevo Día. Bueno, esto que estamos ilustrando, no es en vivo y en directo, es de ayer al mediodía, pero claro, ayer nosotros en ese momento estábamos en otro segmento del programa, por eso no lo pasamos en vivo, y ahora que estamos haciendo el resumen de noticias de cómo va cerrando la semana, bueno, está bueno comentarlo. Y siguen los policías en casa de gobierno también. Siguen allí y la última oferta fue rechazada y, insisto, si tenemos suerte, vamos a hablar con un alto funcionario de gobierno. Bueno, siendo las 10 y 21 minutos, si a ustedes les parece, vamos a algo más amable. En un ratito tenemos entrevista, si la suerte nos acompaña. Y no te quiero adelantar la consigna porque va por tu cuenta, Rodri, pero es como para mirar al cielo la consigna, ¿no? Sí, exacto. ¿Hay que mirar para arriba o no? Es para mirar al cielo, es para... Bueno, hoy es el Día Mundial del OVNI en la Argentina, ¿eh? En la Argentina, claro, ¿somos parte del mundo? Corrígeme. Todavía sí. Ok, bueno, hoy es el Día Mundial del OVNI, un fenómeno que ha recorrido un largo camino desde los mitos populares allá por mediados del siglo pasado, los años 50, hasta convertirse hoy en una discusión científica, militar también. Bueno, es fenómenos anómalos no identificados, los ovnis, objetos voladores no identificados. Ese es el nombre que uno lo conoció de chicos, ¿no? Exactamente. Y digo, más allá de la teoría de conspiración, hay hitos históricos documentados y declaraciones que cambian de alguna forma u otra la perspectiva que tenemos sobre lo que pasa en nuestros cielos. Claro, lo que pasa que yo pensaba, ¿no?
ayer veía una noticia que los chilenos estaban sorprendidos por lo que pasó en el cielo de Santa Cruz, no recuerdo bien en qué zona, que se habían visto 2 luces en la noche, en la oscuridad, volando de una forma extraña sobre los cielos de Santa Cruz, y había sido noticia, salió en varios medios. Y lo cierto es que, yo digo, hoy, donde hay drones, donde ya sabemos que existe, por ejemplo, los satélites de Starlink que dan la vuelta al planeta Sí, Tierra. muchas veces confundidos, Rodri, perdón, con satélites los ovnis, ¿viste? Sí, pero el satélite, lo que pasa es que en algunos casos sí, o sea, pero el que ya es verdad, muchas veces confundido, Sí. pero el satélite recorre, digamos, de forma lineal. Sí, ¿no? claro, O sea, sí, vos sí, ves un sí. satélite y te das cuenta que es un satélite porque no se mueve en el eje, va en una línea y se mueve en una línea. Pero cuando las luces que ves en el cielo se mueven de arriba hacia abajo, ondulados, van y vienen, ahí empiezan las especulaciones. Ujú. Bueno, acá tengo un par de datos que me parecían que eran significativos para hablar brevemente del Día Mundial del OVNI. No hay una confirmación directa de vida extraterrestre. Les pregunto a ustedes primero, ¿ustedes creen que exista vida extraterrestre y que haya llegado tal vez en algún momento a pasar por los cielos de nuestra Tierra? Por sí las dos. Por sí, Afirmativo las dos. Sí, vida extraterrestre tiene que haber porque somos un grano de arena en el universo, de modo que tiene que haber vida en otros lugares, aunque Sí. nosotros no lo tengamos comprobado. Y de estas cosas extrañas que tienen que ver con el fenómeno ovni y este tipo de sucesos, sí creo que... a ver, si vos me decís por sí o por no, sí, por sí, absolutamente. Esa muchachada, esa gente ha andado por estos lares o anda por aquí. Bueno, no hay una confirmación científica definitiva, ¿no? Pero sí lo que tenés vos es el hecho de que hay instituciones que son estrictas, que son transparentes de todo el planeta, que admiten abiertamente que hay objetos en el espacio que no terminan de identificar, de una tecnología que desconocen por completo. O sea, si tenemos que decir a grandes rasgos qué se sabe, es eso. Se sabe que hay objetos que ni la ciencia ha podido comprobar de qué se tratan, ¿no? Y eso despierta una serie de especulaciones. Bueno, hace poquito les conté, fui al cine a ver una película de Steven Spielberg que se llama La Revelación o Revelación, que habla justamente de esto, ¿no? De supuestos archivos que tienen en Estados Unidos, de aliens, de alienígenas capturados, que se perdieron en el planeta Tierra. En la zona cero, ¿no? Todo lo que pasó ahí. Supongo que sí. Bueno, no sé acá en qué estoy viendo, zona, Rodri, pero que sí. lo que vos estás diciendo del 2 de julio, hoy, es decir, el Día Mundial del OVNI, tiene que ver con el aniversario del histórico incidente del caso, el que se conoció como el caso Roswell, en 1947. Y una de las claves, digo, claves de discusión, a ver, quiero aclarar lo siguiente. El incidente de Roswell. Claro, a mí es un tema que me encanta, desde chiquito me llamó la atención, era muy curioso cuando era chico y todavía no había internet, es decir, lo que tenemos a mano para informarnos era muy poco. Ahora, quiero decir también, no soy un conocedor del tema. Y haciendo estar claro, una de las claves del asunto, viste que vos decís, no está comprobado científicamente que esos objetos voladores no identificados sean de vida extraterrestre, o la discusión de los estados más fuertes del mundo, entre ellos las potencias, entre ellos Estados Unidos, saben más de lo que en realidad se cuenta. Esa es como siempre la discusión en torno a qué se revela, que no y que puede estar. Muchos secretos están guardados todavía de la Guerra Fría. Bueno, déjenme que les comente una cosa importante. Hoy está recién el incidente de Roswell, ¿no? Que fue como el punto inicial, 2 de Valía julio, 31. 2 de julio de 1947. Ese día cayó en Estados Unidos, en Nuevo México, un objeto no identificado. O sea, una especie de disco volador. Y al principio, obviamente, lo que se dijo fue que esto era un ovni, que era un objeto no identificado. Después, inmediatamente después, se comprueba que esto en realidad no era un objeto no identificado, sino que era un globo meteorológico. Y que ese globo meteorológico formaba parte de un proyecto militar ultra secreto para detectar pruebas nucleares soviéticas. Y era parte de un proyecto que se llamaba Proyecto Mogul. O sea, fíjense, o sea, como estamos hablando del Día Mundial del OVNI, programa secreto del Pentágono para investigar estos objetos, estos fenómenos que no tienen descripción en la ciencia. Esto forzó al Departamento de Defensa a desclasificar y a autenticar 3 videos icónicos que fueron tomados por pilotos de la Marina. Y en ellos se observan justamente objetos realizando maniobras de aceleración a hipersonido sin alas ni sistemas de propulsión visibles. Esto es lo último. Y después, bueno,
hay una serie de datos más que son interesantes, como por ejemplo una audiencia que hubo en el Congreso de los Estados Unidos, una audiencia pública bajo juramento, donde un ex oficial de inteligencia llamado David Grush afirmó que el gobierno tiene programas de ingeniería inversa ocultos sobre tecnología no humana. ¿Ok? O sea, se empezó a hablar en serio del tema hace muy poco tiempo. O sea, Estados Unidos ya empieza a hablar en serio de ovnis, de fenómenos no identificados también. Bueno, es un poco digo para poner en contexto, digamos, por qué hoy es el día del ovni, parte de una fake, pero después, bueno, o sea, se habla seriamente en Estados Unidos al punto tal que ha llegado en el Congreso, que habló el Servicio de Inteligencia, y todos estos casos que te digo, estos reportados y registrados. Una cosa desde la percepción, digo, desde qué vínculo podemos tener nosotros con ese fenómeno o qué conocimiento. Lo que vino a cambiar todo, o vino a cambiar mucho, son los celulares con cámara. Hoy en día está lleno de videos. A ver, vos hace 30 años querías ver algo del fenómeno OVNI y tenías un VHS que venía con una revista de OVNI que tenía 10 casos desarrollados. O un programa especial en la tele o en Discovery o en algún lado de una hora dedicada donde tenía mucho de ficción, ¿no? En verdad, y siempre como cuando se está por revelar el misterio nunca se revela. Así consumíamos, en términos populares, el fenómeno OVNI hasta hace no tanto tiempo atrás. Ahora es muy diferente. No sé, chicos, si ustedes ven videos de ovnis en internet. No, yo no le doy mucha bola. ¿Ustedes le van? Sí, y hay cosas muy fidedignas. Ahí está el punto. Claro. A ver, hoy con IA hace cualquier cosa. Está lleno de video fake. Lleno de video fake. La clave está en tener el ojo entrenado o en ir rastreando información para ver qué es de mínima verosímil y qué no. Y videos de luces identificadas como ovnis, es decir, objetos voladores no identificados. No se puede decir que sean extraterrestres, pero sí que son ovnis, o sea que no están identificados. Hay de a decenas y hay cosas muy impresionantes, realmente muy impresionantes. Miren, les cuento algo doméstico. Nosotros tenemos oyentes de Perito Moreno en Los Antiguos. Sí. Juan Domingo Maldonado, no sé si sigue siendo amigo de Beto. Sí, bueno, amigo. Nosotros lo entrevistamos en la radio hace 10 años. Sí. Cuando estábamos en la otra casa. Pachoco Maldonado. Bueno, él me mandó, mira, acá tengo, me encantaría poder descargarlos ahora. El 28 de junio del 2022 me mandó videos de objetos voladores no identificados sobre el lago Buenos Aires. Mirá. Y esto la gente de los antiguos nos puede hablar de esto. Las luces que salen del agua o que sobrevuelan el agua, y lo que tienen estos objetos, a ver, los movimientos y las velocidades en las que se mueven son muy singulares. Sí. Hacen movimientos horizontales de punta a punta a velocidades que uno ahí dice no humana, al menos no de la aeronavegación que le conocemos a los aviones, claro. Sí. Y después, que salen del agua, que muchas de estas luces salen del agua. Bueno, Juan Domingo Maldonado, no me acuerdo de qué cosa de la vida estábamos hablando años atrás, y me mandó fotos y videos. Y son muy claros, y de esto en internet está lleno, absolutamente lleno. Así como está lleno de videos y fotos fake, es decir, falsas. Pero a mí me parece que desde el punto de vista de la percepción, antes que estaba el testimonio, decir, fulano vio un ovni, vio una luz en el cielo, venía en la ruta, vio tal o cual cosa, pero no había manera de registrarlo. Bueno, ahora sí, y está lleno de cosas que son creíbles, fuera de todo lo que pueda ser fantasía, ficción o inteligencia artificial. Vos sabés que yo todas las noches, me hace así que es raro, no me importa, tíldenme de freak y no sé qué. Hay mucha gente que hace lo mismo. ¿Sabes qué escucho todas las noches antes de dormir? Adolina. No, escucho todo lo contrario. Me trato de irme al espacio y veo y escucho muchos documentales del universo. Y bueno, nada, me entran datos, ¿viste? Me entran las balas. El universo es inabarcable, digamos. Y verdaderamente pensar que no existe vida extraterrestre es una idiotez, en realidad. Al revés es. Ahora, lo que bueno, podés pensarlo si querés, ¿no? Sí, pero estadísticamente es muy poco probable que no haya vida en otros planetas. Pero digo, si existe el planeta Tierra dentro de su sistema, el sistema solar, etcétera, hay otras galaxias, el mundo es muy grande, el universo es muy grande y es muy posible que otro planeta en el mundo tenga las condiciones para haber tenido vida en algún momento o tenerla el día de hoy o tenerla mañana. Entonces, y ellos tienen las condiciones para venir hacia nosotros, pero no nosotros hacia ellos. Esa es otra de las claves de la pregunta de qué es lo que vemos. Qué es lo que vemos y qué es lo que se manifiesta. Bueno, después está lleno, no sé si han visto ustedes, en mi caso como es un tema que me interesa, viste cómo es el algoritmo, viste 2 videos y te aparecen 15. Y no sé si vieron que hay predicciones, ya esto en el terreno, bueno, a no ser que haga un plato volador en una cancha de Estados Unidos ahora en estos días,
y quedemos todos sorprendidos, pero no sé si vieron. Como la que decían el otro día del partido de Brasil. Pero hay un montón, vieron que dicen que en este mundial se va a manifestar por primera vez en la historia de nuestra civilización la presencia extraterrestre. No sé si lo han visto, que está como, bueno, queda un mes, muchachos. No, Sí, menos, hay quedan esa 20 días. presencia extraterrestre. ¿Quién? Messi. Ahí está, bueno. Fabio Serpa lo dijo, ¿no? O sea, Fabio Serpa en algún momento lo dijo. Vos sabés que te traigo una anécdota de mi viejo, que yo les quiero obviamente, ¿no? Obviamente que es mi viejo, no me voy a mentir, no la he contado incansablemente. Bueno, puede ser que sí, pero no creo que en este caso. La Isla del Tigre, cortita lo voy a hacer, ¿no? Digo, y si quieren mandar mensajes contando sus experiencias con Es que tiene que haber un montón, ¿eh? Tiene que haber, bueno, a ver, Marcos Nahuelguer no sabe si nos está escuchando, pero Sí. Marcos vivió en los antiguos. Y la gente de los antiguos cuenta lo de las luces en el lago Buenos Aires. Así como la gente de Córdoba te cuenta el Uritorco, ¿viste? Sí. Bueno, acá en el lago Buenos Aires es una cosa que se ve bastante. Las zonas donde el cielo se ve más oscuro, donde hay menos contaminación lumínica, Claro. uno puede observar más cosas. Claro. Y cuando uno se planta frente al cielo, veas o no un ovni, te quedás como azorado, se te maravillado. corta el aliento. Ve. Bueno, una de esas zonas, me contaba mi viejo, era una zona donde él iba, yo fui de chiquito también después, muchos años más después, pero cuando él tenía unos 17, 18, 19 años, iba muy seguido a una zona que se llamaba la Isla del Tigre, el delta del Tigre, que entonces no tenía ni luz, ni nada, o sea, no había servicio de nada, era con la cosita de no sé cómo Sí. se llama, la de gas, la que le ponen la Sí, bolsita, sí. con eso, con esa luz, y con leña calentaba la casa, y era meterte en el medio del monte literal. Era Y estaba Mingo y Aníbal contra los fantasmas. así, el río, la casa y atrás el Sí. monte, un monte enorme, plagado de árboles, que era gigante, hectáreas de árboles. Y cuenta él que una vez lo estaban jodiendo, estaban jugando el truco en la mesa, los tíos, típico un juego, jugando a las cartas, a la canasta, sí, qué a la sé yo, canasta, sí, ponele. En la noche, ¿no? Y de noche era así, y los jodían, ¿viste? Le decían, Ujú. porque en ese entonces el tema muy tratado. Nada, porque vas a ver, los extraterrestres te van a llevar, no sé qué. Dice que salió a la galería de la casa y miró para arriba. La galería de la casa la galería que tiene una galería alta. Con esto concluyo, ¿eh? La galería alta. ¿Por qué? Porque las casas del Tigre están levantadas. Por el tema de cuando sube el río, si vos no levantás la casa, te la lleva puesta el río Claro, cuando sí, sube. Bueno, sale a la galería de la casa, dice que mira para el monte y en el fondo del monte ve unas luces de colores dando vuelta arriba de los árboles. Y cuando entró le fue a decir a todos, che, mirá, nadie le daba bola, mirá. Cuando salen, todos los que estaban ahí, que se cagaban de risa de lo que decía, que lo acababan de joder con los ovnis, no sé qué, pudieron presenciar lo que él había dicho. O sea, hubo muchos más testigos. Mira. O sea, él y todos mis tíos, de los cuales todavía hay uno que está vivo, todavía. Que cuentan esta anécdota ocurrida, imagino yo, en el año 80. Claro, viste, ¿no? y ahí no había ni celu ni nada que lo pudiera registrar. Nada. Cosa que ahora sí, bueno, hay mucho video. La pregunta a los oyentes es si creen, si no creen, o si tienen la experiencia, o la han tenido, o se la han relatado. Voy a ir ¿Vale todo eso? Voy derecho ahí. En realidad no iba por ese lado, va por otro lado, pero si quieren contarnos anécdotas, vamos a dejar abierta la posibilidad de que lo hagan. Que está bueno, ¿eh? Yo quiero escuchar anécdotas. Hay gente, si alguien tiene algo para contarnos en el Día del OVNI, que nos cuenten. Si alguien vio algo. 2 de julio, Día Mundial del OVNI. Vamos a viajar un ratito con la imaginación, les propongo ahora sí. Supongamos que, pónganse en situación, 2 segundos, ya con esto que lo voy a hacer la cortita. Supongamos que viene una nave espacial y que esquiva el viento de la Patagonia, pasa por la autovía y aterriza acá, en la Plaza San Martín. Se abre la compuerta, bajan los extraterrestres y te eligen a vos, oyente, amigo. Te eligen a vos como el embajador oficial para darles la bienvenida. Y la pregunta de hoy es bien directa, escucha. Si bajan los marcianos acá en Río Gallegos, ¿cuál es el primer lugar al que los llevas para que digan, bueno, valió la pena viajar millones de años luz hasta Río Gallegos? ¿A dónde lo llevas? Cortito y al pie. Puedes llegar a comer un choripán, a un carrito allá a la costanera, a comerte una pizza, a comer una milanesa. ¿Dónde lo llevas? ¿Lo llevas a Dedorapa a comerse algo ahí? ¿Dónde lo llevas? Yo lo invito a comer unas pastas. ¿A dónde? Y a Buen Apetito. Exactamente, mi amigo. Yo lo llevaría a Buen Apetito, porque Buen Apetito justamente es quien tiene para nosotros hoy el regalo del día. Buen Apetito tiene
unas pastas artesanales para 2 personas, 2 porciones de pastas. Si mandás tu mensaje y nos contás a dónde llevarías, a qué lugar llevarías a los ovnis, a los extraterrestres, si es que vienen a Gallegos, a dónde los llevarías a conocer si tenés que hacer de guía turístico. 1551 6051, dale, animate, que si mandás tu mensaje, mandás mensaje de voz, duplicás tus chances y te llevas el premio de Buen Apetito. Vamos a desarrollar uno de los temas que fuimos adelantando en nuestro primer bloque de títulos y de avances informativos. Está en línea de comunicación el ingeniero Gustavo Martínez. Él es director en el Banco Santa Cruz en representación del Estado provincial. Ustedes saben que el Banco Santa Cruz tiene el 51% de capital privado, es decir, es la parte privatizada, y luego el resto es estatal, pertenece al Estado de la provincia. Y la novedad, pero está bueno para preguntar cómo fueron estos meses, es que se extiende el plan de alivio financiero. Así, ¿está en comunicación, Brian? ¿No? Ok, perdimos la comunicación. Okay. Bueno, les voy contando, porque recién estábamos en comunicación con el ingeniero Gustavo Martínez. Que se había lanzado hace mucho tiempo, ¿no? Hace unos meses atrás. Antes de Semana Santa, en una rueda de prensa, el gobierno, el ministro Berbes, ministro de Economía, junto con Loncón, cuyo nombre de pila siempre me olvido, que es el director del Banco Santa Cruz, del Banco Santa Cruz Sociedad Anónima, en Casa de Gobierno hicieron la presentación, el anuncio, en verdad, de un plan de alivio financiero para refinanciar deudas de tarjeta de crédito. Eso se fue poniendo en vigencia recién hacia fin de ese mes, es decir, entre fines de abril y principio de mayo. Nosotros en la última entrevista que le hicimos al ministro Marcelo Berbes, Loncón. Marcelo, gracias, Nica. Marcelo Loncón, junto con el ministro Berbes, hicieron el anuncio. En ese anuncio, en esa mesa, en la rueda de prensa estaba también, por ejemplo, la ministra de Gobierno, El Míjar, y Gustavo Martínez, quien es representante en el directorio del Banco Santa Cruz por parte de la provincia. Gustavo Martínez dio algunas entrevistas que fuimos siguiendo y nosotros algunas cosas les contamos. Dio un par de entrevistas a LU14, la radio pública, dio una entrevista a la colega Mirta Espina, y allí a Mirta Espina, estoy hablando de hace un mes y medio atrás más o menos, le dijo que el plan, que había costado implementarlo, es decir, que empezara a funcionar, pero que iba tomando cuerpo, iba tomando forma. Tenía una fecha de corte, el plan de refinanciamiento de deudas de tarjeta de crédito, que era 20 de junio. Claro, hoy estamos 2 de julio. La noticia, la novedad que anunció el gobierno es que el plan se extiende hasta el 31 de diciembre. Hay más flexibilidad de quién puede adherirse o no, y está bueno para hablar, cómo van las cosas. Ahí recuperamos la comunicación. Gustavo Martínez, ¿nos escucha? Buen día. Hola, buen día, sí. Bueno, gracias por atendernos. Aquí Leandro Dolan, junto a mis compañeros Héctor y Rodrigo en Radio Nuevo Día. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo le va a ustedes? ¿Cómo están? Bueno, en principio, gracias por este rato para conversar, porque es un tema de veras sensible en este año donde se sabe que la economía doméstica es difícil. Ingeniero, le hago una pregunta muy elemental, como para abrir la conversación simplemente. ¿Cómo es su día de trabajo en representación de la provincia en el directorio del Banco Santa Cruz? Es decir, ¿cuál es su rol, si usted tuviera que describirlo brevemente? Bueno, como en cualquier sociedad anónima, cualquier empresa, yo represento las acciones en el 49%, acciones tipo B, en el banco. Esto implica que todas las decisiones que tienen que ver con el directorio, que marca de alguna manera el rumbo que se tiene el banco, se analizan los números, se ven los pedidos del Banco Central. El banco tiene 13 auditorías del Banco Central casi semanales, se analizan los resultados, se sigue el proceso para que funcione la institución como lo que es, ¿no? Eso implica que cada un cierto periodo de tiempo hayan reuniones de directorio donde se ve esto, y en el día a día hay comités y charlas que se hacen vía Zoom para ver los diferentes ítems, ¿no? Las diferentes auditorías que se hacen, por un lado, para ir con el seguimiento, y por otro lado, si bien no está especificado, yo tomé la decisión, así se lo hice saber al señor gobernador, de estar presente en el banco todos los días. Yo todos los días, desde las 9 de la mañana hasta que el banco cierra, estoy ahí, no solamente para hacer un seguimiento más presencial,
sino también para atender personas, porque durante este periodo he hablado con mucha gente que tiene que ver con las problemáticas del banco, no Claro. solamente con lo que vos planteás, sino también con empresarios, con proyectos, porque uno de los objetivos que queremos es que el banco empiece de una vez por todas, si bien lo hace, pero que lo incremente a ser un actor importante en el desarrollo santacruceño y en la inversión del sector privado para que se vayan desarrollando diferentes actividades, ¿no? Martínez, sabe que usted recién describía que recibe a personas y me acordé que cuando usted le da la entrevista a la colega Mirta Espina, que debe haber sido hace un mes y medio atrás más o menos, acababan de irse representantes del Frente Sindical. Y claro, También. y eso, por ejemplo, no fue público, es decir, el Frente Sindical no lo contó. Eso pasó hace un tiempo, ¿no? Pero ¿cómo fue ese diálogo con los representantes sindicales? Precisamente porque esto es sensible, porque tiene que ver con mucha gente en Santa Cruz. Vos fijate que el banco, más de 60.000 cuentas están vinculadas directamente con el sector activo y el sector pasivo de los empleados públicos. Las representaciones sindicales querían saberlo, querían conocer, las recibimos a todas, y tenemos un diálogo permanente y yo le abrí la opción a las asociaciones que cuando tengan casos urgentes, que no se hayan informado, que necesiten acercarse, plantear su situación, tienen la puerta abierta. Y eso lo puedo hablar con ellos, lo vengo haciendo en forma permanente y diaria. Claro, y en líneas generales, ingeniero, ¿cuál es la directiva del gobernador Vidal? ¿Cuál es la directiva? Usted lo escuché hablar de eso en LU14, también en la entrevista que refería recién con Mirta Espina. A ver, por ejemplo, el ministro de Herbes también lo ha dicho, que este plan de alivio financiero es una directiva del gobernador en este año de economía muy complicada para la vida doméstica y de los empleados estatales, trabajadores estatales, bueno, ir generando una serie de medidas. Eso es lo que recuerdo así conceptualmente. Pero si usted tiene que, bueno, ahora que tenemos la posibilidad de dialogar, de conversar un rato, ¿cuáles son las directivas? ¿Cuál es la idea del gobernador Vidal o lo que usted habla con el gobernador Vidal? ¿Cuáles serían esos ejes? Mira, la verdad que estamos trabajando en los dos ejes principales que el gobernador nos pidió desde el minuto 1 que nos sentamos en el banco, ¿no? Uno es que el banco atienda más y mejor a los santacruceños y que esté al servicio de la gente, que como estaba diagramado en función de otros objetivos, costó y cuesta, se sigue trabajando en esa línea. Este tipo de políticas puntuales, concretas, apuntan a eso, a mejorar el servicio financiero con los empleados y con la gente en general. Y la otra gran línea que también estuvimos trabajando y seguimos trabajando y seguimos buscando alternativas en fortalecer la relación con el aparato productivo de la provincia. No sé si te acordás, yo el año pasado habilitamos una línea para el sector agropecuario muy importante, que tuvo como cambio, digamos, sustancial, que no se armó pensándolo en el banco, sino que se armó pensando en la producción. Entonces, por ejemplo, hay una línea para la esquila, que normalmente los productores esa lana la venden a los 4 o a los 5 meses. Entonces la línea esa se le da los dineros a aquellos que lo soliciten para que puedan esquilar y recién la primer cuota o el reintegro del crédito empieza cuando ese productor puede vender su producción. Estos pequeños cambios que parecen como de pelogrullo no existían. Y eso es lo que estamos trabajando, ¿no? En analizar sector por sector, ver sus situaciones y en forma permanente estar avanzando en eso. Como el banco sí tenía una historia con los servicios tercerizados de la minería, sobre todo, bueno, la estamos profundizando y también estamos tratando de que esté también presente con los servicios petroleros, con el servicio a la pesca. Mira, el año pasado se logró, y esto a mí la verdad que es una de las pequeñas satisfacciones muy personales, pero tiene que ver con esto, que el banco por primera vez certifica una exportación al exterior. ¿Cómo puede ser que la provincia de Santa Cruz está permanentemente exportando y el banco nunca haya participado en eso? Bueno, ahora lo está haciendo. Se certificaron exportaciones a Estados Unidos y a Brasil del sector pesquero. Y bueno, son un trabajo cotidiano, día a día,
que quizás está un poco lejos, como vos bien decís, del ruido mediático, de algunas situaciones, pero creemos que siendo consistente, estando permanentemente ahí, hablando con el directorio, porque yo soy uno de 5, buscando que el banco empiece a avanzar en esas líneas, por lo menos empezaron a ver algunos frutos ya. Claro. Martínez, ahora enseguida, por supuesto que le consultamos por la noticia del día que tiene que ver con la extensión del plan de alivio financiero, pero teniendo esta primera oportunidad de conversar, y enseguida abro el micrófono a mis compañeros también, algo también de contexto. Usted recordará que en el gobierno de Alicia Kirchner, si mal no recuerdo fue 2018, a la ex gobernadora le tocó que la Cámara de Diputados, que es quien tiene que hacerlo, es la extensión del convenio, ¿no es cierto? El convenio marco entre el Estado provincial y el Banco Santa Cruz. Si mal no recuerdo, era por 10 años. Estoy haciendo cuentas. ¿Qué le queda? ¿Un año y pico al convenio en las actuales condiciones entre la provincia y la parte privada del banco y hay que volver a negociar las condiciones? ¿Digo bien? ¿Le queda algo así como un año y medio al convenio en las actuales condiciones? Sí, es así. Mira, la privatización del banco fue un proceso que fue del año 95 hasta el 98. En el 98 se firma un convenio marco que son las relaciones de el banco como agente financiero de la provincia y la situación que tiene y la relación entre el 49% de las acciones y el socio mayoritario, los objetivos y todo eso. Claro. Esos convenios se firman cada 10 años. La realidad es que en el 98 se instaló este sistema actual que se tiene con el Banco Sociedad Anónima. Y la primera revisión se hizo en el año 2008, en donde no se modificó, y la segunda revisión se hizo en el año 2018, en donde tampoco se modificó. Ahí hubo mucha discusión, usted recordará, ¿cierto? Sí. En el 2028 sí está previsto, porque así lo dice la norma, es sentarse nuevamente y ver los roles, las funciones y renegociar la situación del Estado provincial con Claro. el banco, ¿no? Es decir que en la próxima gestión de la gobernación, sea quien sea el gobernador, le va a tocar renegociar ese convenio marco. Usted recordará, Martínez, usted no era ministro en 2018, pero sí fue ministro antes, ¿no? En el gobierno de Daniel Peralta y demás. Digo, dentro de las discusiones políticas o públicas de Santa Cruz está que el banco vuelva a ser un banco de fomento, que vuelva a dar crédito a que sea más beneficioso que otros créditos del mercado para los sectores productivos. O que sea más atractivo, que brinde más servicios, que brinde como más hacen otras claro, entidades, ¿no? que si es la cartera, si tiene como cartera cautiva a las cuentas sueldo de los empleados públicos, entonces que los intereses no se vayan al diablo. Es decir, esta discusión, no sé si usted la recuerda, digo, como discusión de la vida pública santacruceña, del 2018 fue la última vez que se discutió como todas estas aristas. La realidad es que yo no estaba en el área económica en ese momento, en el 2008, y la verdad que no era una situación de discusión. La verdad 2008 que no dice fue usted. ni pública ni interna. Claro, no, pero yo le decía 2018. Y en el 2018 creería que tampoco, porque la matriz en la que actualmente se desenvuelve el banco fue creado y pensado por las mismas personas que fueron gobierno en el 2018. Entonces, claro, sí, o sea, una continuidad del convenio. Hay una visión del rol del banco que tiene que ver con un proyecto político. Y yo en ese momento, porque uno ahora puede hacer revisionismo con el diario del lunes, pero la realidad es que había una visión del rol del banco que se mantuvo bastante estable en los 30 años en función de cómo se dio esta privatización. Yo creo que el 2028 es un muy buen año para poder plantear estas cuestiones, ¿no? Claro, bueno, no falta tanto, ¿no? Es un año y pico y son esas cosas, son esos temas que son súper importantes y a veces como que no son el título uno de las noticias, ¿no? Y son cosas importantes porque cuando se renegocie ese convenio hay que ver si es por 10 años más la prórroga o en qué condiciones, y claro, es una década de vida, es un montón de tiempo, digo, son 2 gestiones de gobierno para un estado provincial, es la vida cotidiana de mucha gente, en este caso que tienen al Banco Santa Cruz como su
su cartera financiera obligada, digamos, donde se deposita el sueldo y demás. Bueno, ahora sí, Martínez, luego de hablar un poco este marco general, porque es la primera oportunidad que teníamos de hablar con usted y desde ya que se lo agradecemos. Ahora sí, ser lo más claro posible, si a usted le parece, de lo que es la prórroga del plan de alivio financiero hasta fin de año. Haga usted una descripción y aquí tengo delante de mis ojos el comunicado de prensa, de prensa de gobierno de ayer, como para tener algunos números finos y sobre todo que le sea útil a la audiencia que está escuchando. ¿Cómo describe esta prórroga? ¿Por dónde va? Bueno, yo te voy a dar un pequeño marco contextual, ¿no? Nosotros el año pasado, cuando nos hicimos cargo, la situación financiera del país, porque el que piense que Santa Cruz es una isla está muy equivocado, tiene que ver con los marcos económicos, financieros y los roles que un país está tomando. Nosotros fuimos analizando cómo venía desenvolviéndose el banco, cómo se venía desenvolviendo el sistema financiero, y hasta mitad de año venían con tasas relativamente bajas, donde se estaba fortaleciendo de alguna manera el aparato productivo. A partir de la mitad del año, cuando fueron las elecciones, por la situación que sea, algunos podrán tomar lo que dice el gobierno nacional de por qué fue, y otros podrán tener otro análisis, pero la realidad es fáctica. Las tasas de interés fueron creciendo en forma abismal. Pasamos de tener a principios del año pasado tasas del 35, 40% a tasas del 87, 90, 100, y en algunas instituciones financieras superó el 130%. Esto no está cerca. Cuando empezamos a ver esa situación desde el Ejecutivo con el banco, empezamos a plantear y ver la morosidad que se iba generando dentro de los pagos de la gente que estaba adeudada, gente y empresas, ¿no?, que se iban endeudando. Se empezó a ver que si bien el banco tenía buenos números en términos de morosidad, se estaba incrementando o triplicando este proceso en poco tiempo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se definió? Armar herramientas financieras para ayudar a la gente a la morosidad. Y por un lado, en diciembre ya había organizado este alivio financiero como política interna, pero bueno, había que darle el inicio y las aprobaciones correspondientes. Eso se logró en marzo, en abril empezó a funcionar, y desde ahí se puso un plazo de 2 meses hasta el 30 de junio para ver cómo venía dándose. En ese momento se planteó como tope que el endeudamiento de la gente tenía que ser superior al 75% de su salario, que ya había muchos agentes en esta situación. Se anotaron 3.500 bajo ese concepto, ¿cierto? Unos 3.500 trabajadores provinciales con ese margen, 75% comprometido hacia arriba. Activos y pasivos, o sea, exactamente. Esto implicó un reordenamiento es un alivio, es un alivio. No es ni aumento de sueldo, es un alivio para reordenar. Y gente que tenía su sueldo al 100% comprometido por las tasas que habían tomado cuando sacaron los créditos, que muchos fueron en este periodo que yo te cuento. Entonces, refinanciar esa deuda que tenían tasas hasta el 130% al 50% en cuota y fijas, permitió que mucha de esta gente recuperara la mitad y en algunos casos más de la mitad de su sueldo de bolsillo. ¿Se entiende? Clarísimo. Martínez, ¿sabe qué? Permítame una interrupción. Aquí me están apuntando de producción que usted tiene todo compromiso a las 11. Y nosotros nos atrasamos un poquito en el llamado. Que para ser respetuosos de su tiempo, hago un repaso así muy breve y cerramos la conversación. Y nosotros, bueno, seguimos atentos y siempre es importante en esto tener testimonios oficiales e información oficial cuando hablamos de números y algo que tiene que ver con la economía. Bueno, a ver, lo que han difundido ayer dice que ahora, hasta diciembre, que se extiende este plan de alivio, pueden sumarse las personas que tengan 60% o más de sus ingresos comprometidos. Hay algunos ítems importantes, que es tasa preferencial subsidiada por la provincia, plazo de financiamiento hasta 72 meses, 2 meses de gracia antes de comenzar a pagar la primera cuota, posibilidad de unificar préstamos y consumos con tarjeta de crédito en un solo compromiso mensual
y evaluación personalizada de cada caso por parte de la entidad bancaria. De estos ítems que acabo de resumir, el que a usted le parezca pertinente aclarar y cerramos, porque bueno, sabemos que tiene otro compromiso y le agradecemos su tiempo, pero ¿qué le parece, al menos en este minuto de conversación, importante subrayar de esto que acabamos de difundir? Mucha gente que ingresó a la página, cargó sus datos, mucha gente plantea, y con razón, bueno, a mí, yo no entré, no me respondieron. La realidad que mucho de ese universo de personas no llegaban al 75%. Y el programa era, como era inicial, tenía ese top. Lo que es importante entender que esta política, que es muy positiva, porque involucró muchos empleados y mucho dinero, se refinanciaron más de 42.000 millones de pesos, y lo que se está planteando con esto de extender y bajar el endeudamiento a un 60% es darle la posibilidad a todos aquellos empleados activos y pasivos para que puedan ordenar sus deudas, que quizá no eran muchas, pero en el día a día sí es un montón. Cuando vos tenés tu sueldo afectado a estos niveles, la verdad que se hace muy, muy difícil. Entonces la idea es mantenerlo hasta fin de año, abrir y bajar los topes para que mayor cantidad de gente pueda ingresar en este proceso. Yo te voy a redondear. Hoy a la mañana, escuchando medios nacionales, plantean que más de 7.800.000 personas que son trabajadores, la mayoría de ellos, están fuera del sistema financiero. Esto es grave porque estar fuera del sistema financiero impide todo, desde compra de electrodomésticos en cuota, impide sacar crédito, impide moverse. Y este alivio financiero lo que está haciendo, aparte de trabajar con el salario y tratar de que la gente recupere su nivel adquisitivo en cuotas fijas. ¿Esto qué significa? Que todos los aumentos de sueldo que se vayan dando le van a sumar cada vez más de lo que quede, y también los vuelve de alguna manera a validar dentro del sistema financiero nacional. Son momentos muy difíciles, muy críticos. Estas políticas apuntan a tratar de sostener a nuestra gente, a dar herramientas, y la verdad que lo pensamos en diciembre, lo empezamos a aplicar en abril, y ahora vemos que la mayoría de los bancos a nivel nacional, inclusive el Banco Nación, están tratando de generar herramientas parecidas. O sea, creemos que esta es la línea, y obviamente hay que estar todos los días viendo de que se le cumpla a la gente, que se lo atiende bien y que puedan de alguna manera salvar su situación. Bueno, llegamos a tiempo, por suerte, son las 11 en punto. Ingeniero, gracias. No va a haber intereses. Claro, totalmente, no le debemos nada. Y ahora que hemos conversado con usted a través de nuestra producción, bueno, volveremos a molestarlo, si a usted le parece. Sí, no hay ningún problema, a la medida que se pueda, ningún problema. Hasta otro momento, gracias. Un saludo a todos, que anden bien. Gracias. Es el representante en el directorio del Banco Santa Cruz de la provincia. Nica, no llegaste a meter ninguna pregunta, disculpas, pero acá nos apuntó Sandro, que claro, nosotros nos atrasamos un ratito y justo se cortó la comunicación y bueno, nada, se fue corriendo un poquito. No pasa nada, igual iba en la onda, lo cortito que le pregunté, tenía esa duda. Con lo que pasa con el Banco Santa Cruz, que uno ve que en otras provincias, el caso del Banco Santa Cruz, por ejemplo, el Banco Nuevo de Entre Ríos, de Santa Fe, el Banco de San Juan, que son de la misma línea, el Grupo Eskenazi, ofrecen y tienen un montón de alternativas a la hora de pedir préstamos, a la hora de distintas alternativas económicas que brindan a los clientes, y que acá por ahí falta más esos incentivos. Bueno, sabes que eso, además de que mucha gente lo dice, viste que si uno tiene que describir cuál es como la idea fuerza que describe el ingeniero Martínez, es que el Estado provincial empieza a tener un rol más activo dentro de ese directorio, ¿no es cierto? Sí. Entonces recibís a comerciantes, recibís a sectores empresariales, recibió la mesa al Frente Sindical hace un mes y medio atrás, se hace el plan de alivio financiero, es decir que la provincia, en tanto actor estatal dentro de esa sociedad anónima, empieza a tener un rol más activo. Eso es como lo que describe el gobierno, ¿no? ¿Sabés que yo me acuerdo, porque trabajaba en la Cámara de Diputados, en el año 2018,
estuvo bastante destacado en la discusión pública santacruceña en la extensión del convenio marco. Se llama así, es un convenio marco. Ese convenio marco establece cómo van a ser la vinculación entre el Estado provincial y la parte privada del Banco Santa Cruz, que es del grupo Eskenazi durante determinada cantidad de tiempo. Bien nos recordaba el ingeniero Martínez, en el 98 se privatizó, en el 2008 hasta el 2008. En 2008 se extendió por 10 años más. En 2018, que era el primer gobierno de Alicia Kirchner, se extiende el convenio marco, ahora hasta 2028. Al próximo gobernador, sea quien fuere, le va a tocar renegociar ese convenio. Y ahí es donde vos decís, ¿qué banco queremos? ¿Qué banco queremos y qué tenemos como Estado provincial para decir? Porque el Estado provincial tiene el 49%. Claro, es cartera cautiva de los empleados públicos, es decir... públicos provinciales, te diré. Claro, hay municipales que pueden... En Río Gallegos cambió la situación. Bueno, y en el 2018, en mi caso yo trabajaba con la ex diputada Gabriela Mestelanda en cuanto ciudadano, y fue una discusión fuerte, la de la extensión del convenio y en qué condiciones, fue una discusión fuerte. Es cierto, será que uno se acuerda porque laburaba ahí y porque es un tema que nos interesa y demás, y bueno, pero se puso en primer plano decir, che, ¿qué banco tenemos en Santa Cruz y qué banco queremos tener en los 10 años siguientes? Recién Gustavo Martínez lo que dijo es que, claro, hubo una continuidad en la política, entonces no hubo un cambio en el convenio. Y es cierto, o sea, el convenio marco no fue en un punto más beneficioso para la provincia o para los trabajadores públicos o para que sea un banco de fomento, etcétera, con relación a cómo venía siendo. Bueno, y esa es la discusión que se viene. Y algo que pasó en la Cámara de Diputados hace un par de meses es que Rocío García, la diputada de Unión por la Patria, presentó un proyecto de ley para que el banco vuelva a estar con mayoría, no me acuerdo ahora si era una estatización o algo parecido, pero que básicamente que el Estado provincial tenga un rol preponderante y mayoritario en el banco. No recuerdo la figura porque no tengo el proyecto de ley a mano, pero sí eso ingresó como proyecto de ley. Y ahí hubo quienes cuestionaron a Rocío García porque decían, Rocío García era ministra de Alicia Kirchner cuando se renegoció el convenio y Alicia Kirchner no hizo una cosa distinta. Es decir, Alicia Kirchner no hizo lo que ahora plantea Rocío García. En tal caso es una discusión, si querés, válida porque es una discusión pública. ¿Cuál es el rol, en este caso de Diputados de Unión por la Patria? Igual va a ser para el mandato que viene, ¿no? Ante un nuevo convenio del Banco Santa Cruz que se tiene que renegociar entonces en 2028. Bueno, ahí vamos, estabas por decir algo, Nica. Yo estaba redondeando la idea. No, era eso. Es de práctica, en esencia era eso. Siendo las 11:05, esto es Arriba el Día en Radio Nuevo Día, FM 100.9. Estamos en YouTube, en nuestro canal de YouTube es Diario Nuevo Día. Estamos en la aplicación, pueden bajar la aplicación Radio Nuevo Día, así muy sencillito, y a través de internet en el diarionuevodía.com.ar, que es nuestra página de cabecera, la página de noticias más leída de Santa Cruz, de hecho. Allí hay una ventana que dice Radio Nuevo Día y pueden escucharnos en vivo. Hacemos una breve tanda y estamos de vuelta. Poné la radio, armá la tribuna en tu casa. Mundial 2026. La cábala perfecta a tu sintonía. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias desde Río Gallegos, Santa Cruz. Este jueves 2 de julio, impresionante el superpozo del Rebingo, que juega la bolilla número 40 con 19.100.000 pesos, con la ronda cortita y al pie, y el 3 para ganar, que te paga 100.000 pesos si tu número coincide con la cabeza de la nocturna de la quiniela santacruceña. Compra el Rebingo por solo 3.000 pesos, y el mini bingo juega por un valor, un pozo de 17.600.000 pesos a la bolilla número 40, mini bingo, con las 2 rondas que salen o salen, cartón de 4.000 pesos, 21:40 en vivo por la radio, la tele y las redes sociales. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. Llegó la nueva colección Bautic, pensada para los amantes del deporte, a Tiendas Balbi. Encontrá calzas térmicas desde 24.990 pesos y abrigos desde 44.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram, @Tiendas Balbi, para no perderte ninguna novedad. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco.
Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada, con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada, matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 67 02 63 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 31 50 44 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 31 50 44. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Río Gallegos sigue planificando su crecimiento. Seguimos avanzando con ordenamiento urbano, proyectos viales y modernización de trámites. Con planificación, obras y trabajo con vecinos. La transformación de la autovía 17 de octubre en avenida mejora la circulación y la conectividad de la ciudad. Más planificación es mejor conectividad. Tu capital en movimiento. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, Intendente.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Ordenar tus finanzas hoy es más fácil con Banco Santa Cruz. En conjunto con el gobierno de la provincia, impulsamos un programa con soluciones para ayudarte. Sacá un préstamo para unificar tus deudas con cuotas más bajas y mejor tasa. Empezás a pagarlo recién al tercer mes y en hasta 72 cuotas. Exclusivo para empleados públicos y jubilados provinciales. Conoce más y completá el formulario en www.bancosantacruz.com. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Otorgamiento sujeto a calificación crediticia del solicitante y normativa interna vigente. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos o escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA. Es D-Sport. Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales.
16 ciudades anfitrionas, países resonando al unísono, un gol que se convierte en ovación y miles de millones festejando cada momento. Mundial 2026 y sedes a granel para compartirlo. La tuya es esta emisora. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias, transmitiendo desde Río Gallegos, Santa Cruz. Lo de Rowell es súper interesante. Es súper interesante. Te recomiendo Alienígenas Ancestrales, un programa que hay en History Channel, si te gusta el tema de los ovnis. Porque nada, es súper interesante y además cómo los ovnis han ayudado a la civilización humana durante toda su historia, para decirlo de alguna manera un poco burda. Y lo de Rowell es súper interesante y hay una lógica que se plantea en este programa que te digo que es bastante razonable, bastante lógica. El proyecto, que además con la película Proyecto Manhattan un poco más hace más fuerte esta teoría. Viste que para hacer el desarrollo de la bomba se van a Nuevo México, a un pueblito, que era un pueblito donde vivía únicamente la gente que trabajaba en este proyecto con las familias, científicos, seguridad, crean una escuela para que vayan los chicos, había un cine, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando hacen las primeras pruebas, los primeros lanzamientos de la bomba, lo hacen ahí en el mismo Nuevo México. Que hay, ¿cómo se llama? Hay comunidades originarias que denuncian al Estado, al gobierno de Estados Unidos porque tienen enfermedades provocadas por el lanzamiento de estas pruebas que hacían ahí en Nuevo México. Claro, era un lugar despoblado, pero que lo único que habían eran los pueblos originales. Y bueno, lo que asevera este programa es que civilizaciones de otros mundos es como que encuentran que la humanidad estaba haciendo estas pruebas y un poco, diríamos, que se asustan o dan como una alarma y vienen al planeta Tierra o al sistema solar a ver qué era lo que estaban haciendo estos muchachitos. Y bueno, y ahí obviamente que sucede este accidente de la nave ahí en Roswell. Pero era porque estaban investigando a ver qué era lo que estaban haciendo, porque ellos sabían que era súper peligroso todo esto, que era un arma súper peligrosa la bomba atómica. Obviamente que no llegaron a 2, 3 o 4 días después, llegaron según el tiempo que ellos podían llegar, ¿no? Que fue ahí en el accidente que es en el año... lo Roswell es mucho después de la Segunda Guerra Mundial, pero son 2 o 3 años después. Sí, algo así. Y bueno, después hay un montón de programas que muestran cómo se ocultó todo, cómo se ocultaron un montón de cosas dentro del ejército de Estados Unidos. Súper interesante eso. Científicamente, digo, la ciencia seria no ha comprobado que exista vida extraterrestre hasta ahora. Recomiendo un canal que se llama El Robot de Platón, que suele responder a esas preguntas, a esos misterios, y es un canal muy serio. Hay un científico que es peruano que suele explicar esas cuestiones y está muy bueno. Yendo al tema de la consigna, si viniera un extraterrestre aquí o un alienígena aquí a Río Gallegos, le invitaría a que conozca la Casa de Gobierno, que vea los acampes que hay allí, generalmente docentes, bueno, ahora está la policía, predocentes, estatales, etcétera. Que conozca y que vaya adentro de la Casa de Gobierno, aunque no lo va a encontrar el gobernador porque seguramente va a estar en la Embajada de Estados Unidos festejando el 4 de julio. Pero bueno, que conozca la Casa de Gobierno. Once de la mañana, 20 minutos en toda la República Argentina y la mañana en la capital de Santa Cruz está soleada. Vos que mandaste mensaje al 1551-6051 estás anotado para llevarte las 2 porciones de pastas de Bon Apetito. Escuchábamos recién a Sandro, a Ernesto, que mandaba un mensaje relacionando un poco, ¿no?, la consigna del día de la fecha, que es, bueno, si bajara, hablando de los ovnis, ¿no? Hoy es el Día Mundial del OVNI, y le preguntamos a los oyentes, digamos, ¿qué pasaría si bajara, por ejemplo, un extraterrestre en Río Gallegos? ¿A dónde lo llevarías? ¿A qué lugar lo invitarías a conocer? ¿Lo invitarías a la ría, a la Plaza San Martín? ¿Le harías dar unas vueltas por la autovía, a comerse un chori en de Dorapa? ¿Lo llevarías a, no sé, a que conozca los 100 departamentos? ¿Qué sé yo? 1551-6051, Día Mundial del OVNI hoy. Y bueno, y nada, Ernesto lo relacionaba con Casa de Gobierno. Otro que habló de los ovnis últimamente fue Javier Milei, que decía que si un extraterrestre hoy llega a Argentina, diría que la reconstrucción del país es maravillosa también. Se han usado los ovnis de los políticos para hacer alusión a su... Y Leo también, ¿no? El audio de Leo Méndez, gracias por ese aporte. Y Leo también, el audio. Bueno, y hay muchos mensajes también. Sí, esta música característica de
Hay mensaje que todavía no leí sobre este personaje. Si hubiera venido un ovni hace 15 años atrás, capaz que nos llevaban a la casita. Acá, así. Es cierto, hasta 2009, ¿no? Sí. Es cierto, vos decís, si vos querés un fenómeno antropológico griego-ateniense, era la casa. Ahora si llega un ovni y le hacemos un recorrido, sacando los estamentos gubernamentales y alguna otra cosa, los llevaríamos al barrio San Benito, al Bicentenario, al 22 de septiembre, y que nos cuente si se asemeja quizás a algún paisaje lunar, las calles, ¿no? Totalmente. Los cráteres, ¿no? Che, estos cráteres nuestros son iguales a los de ustedes. Claro. Parece Neptuno. Chicos, hay más mensajes igualmente. Mira, por ejemplo, Javi nos manda un mensaje y dice que con unos compañeros de trabajo vimos unas luces muy llamativas durante 2 noches seguidas. Claro, Javi laburaba en servicios públicos. Se separaban, dice, se movía de manera aleatoria y de repente, ¡pum!, desaparecían. Claro. Las observábamos desde Palermo Aique, mirando hacia el sur, en dirección a Río Gallegos. Daba la impresión que aparecían más allá de la ciudad, como si estuvieran mucho más lejos. Nos llamó la atención que empezamos a verlas desde que instalaron la antena frente al aeropuerto. Claro, esa famosa antena china, ¿no? La que el satélite ese, o lo que sea que está puesto ahí. No decimos que tenga relación, ¿eh? Es solo un pensamiento que tuvimos. Las luces realmente estaban y hasta las filmamos, aunque en los videos no se aprecian tan bien como se veían en persona. Presentamos también, o mejor dicho, pensamos también que somos los mismos humanos vigilándonos, o las grandes potencias, Claro. o los Illuminatis, quién sabe, dice Javi al 1551 6051. Franco 934 dice: buenos días, si vienen los extraterrestres a Gallegos, claro, acá se mezclan experiencias paranormales con o con los ovnis, con la consigna del día de la fecha, es que ¿a dónde invitarías al ovni en caso de que bajaran acá? ¿A dónde lo llevarías al a conocer? extraterrestre. Al extraterrestre a conocer, ¿no? Y Franco dice que lo llevo a casa de gobierno y después a tomar unos mates a la ría. Claro, a dar una vuelta por ahí. Otro que lo lleve a casa de gobierno también. Y es un año, claro, es un año para ir a casa de gobierno. Si vos querés ver el paisaje público, más o menos, es cierto, fuera de casa de gobierno están pasando cosas. Bueno, Javi también lo lleva por el lado de la política, también, o por el lado de la gestión. Dice que primero lo llevaría al aeropuerto para que conozca la flamante pista nueva y de paso vea el cielo raso que se cae. Es cierto, se cayó hace 20 días, ¿vieron, chicos? Después De dice una de las salas de preembarque. una recorrida por la nueva terminal, ese que todavía seguimos esperando a que terminen. De ahí iría directo a la rotonda Zamoré, una verdadera obra de ingeniería. Una sincronización de semáforos tan insólita que debe ser la única en el mundo, dice. Bueno, enumera una serie de cosas Todas críticas constructivas por lo que veo, ¿no? Sí. Hasta ahora de nuestros oyentes. Abrazo para Javi. Y acá también un mensajito, a ver, dice: soy Pachoco de los antiguos, amigos. Ahí está, Pachoco, hablamos de él hace una hora atrás. Tengo archivos. Dice: señoras, señores, prepárense los que están escuchando la radio en este momento. Denme 2 minutos de memoria. Y en YouTube vamos a ver fotos y videos. En serio. Vos lo dijiste recién afuera del aire y me hiciste como bajar un toque. Ahí, Lean. Este tema es en serio. No estamos hablando en joda. Hablando en serio, hoy es el Día Mundial del OVNI. Y depende de cómo lo encares, te podés cagar de risa o podés hablar en Claro. serio. Vamos a hablar en serio 2 minutos. Si estás escuchando la radio y tenés la oportunidad de poner YouTube 2 minutos, poné YouTube, buscanos como Diario Nuevo Día y vas a ver las fotos que nos mandó Pachoco, que vos lo conocés, que es oyente de Radio Nuevo Día, que es vecino de los antiguos, y que tomó unas imágenes del cielo sobre el lago Buenos Aires que dan que pensar. Pongámoslas en pantalla. Rodri, las tenés ahí, ponelas. Empecemos por las fotos primero. Fíjense la luz que hay en el cielo, las luces que se ven, vamos a ir pasándolas, en el cielo del lago Buenos Aires en los antiguos. Uno de los puntos de la provincia de Santa Cruz que ha sido internacionalmente reconocido por los avistajes que hay de estos objetos no identificados, los antiguos. Mirá vos esa luz sobre el lago Buenos Aires, que son las fotos que vos decís, che, bueno, mirá, ahí está marcado, ¿ves? Y es muy característica de los ovnis que se suelen ver como el que describió Javi, día que medio suelen ser nublado. estirados. Y fíjate que ven que hay una línea en ascenso. Porque Sí. claro, es una fotografía del objeto en movimiento. Y si vos ves, hay como
como si fuera una marca. A ver, y Sí. la gente que está en FM, imagínate que pasás un resaltador, y le haces una línea. Sí, de trazo grueso. De trazo grueso de arriba hacia abajo. Y las 3 luces, ¿vieron que tiene 3 luces? Sí. Tiene objeto de plato, es decir, bien estiradito. Y son 3 luces. Luces de freno puede ser. Chicos, pásenme 2 minutos a la siguiente foto, la que viene, ¿la tenés ahí? Tiene una óptica. Quiero la foto que se ve en las nubes de fondo, quiero, si puede ser. Está nublado. Está, en este momento igual. lo Ahí, estamos viendo nosotros con delay, está, pero mirá. están las Está fotos ahí. y el video. La gente en YouTube ya está viendo el video también. Deme 2 segundos porque si no vamos a confundir al que está escuchando la radio, si nos pisamos no va a entender nada. La foto esa que acaba de poner Rodri, esa es verdaderamente impresionante. Ahora sí, opiniones, chicos, lo que quieran decir, lo que vean en el video, descríbanlo como lo que les salga. Estos son los antiguos. Sí. Pachoco me mandó estos videos en 2022. No me acuerdo de qué cosa de la vida estábamos hablando en redes sociales. A él nosotros lo entrevistamos hace 10 años atrás. Es amigo de Beto Barría. No sé si de alguien más. Es como amigo de la casa. Sí. El 28 de junio de 2022 se registró ese video, el que estamos viendo ahora. No, mira. 28 de junio de 2022. Y ese día me escribió Pachoco y me dice: hola Leandro, te paso un video de hace un rato que filmó un cumpa de pesca. Es sobre el lago Buenos Aires, publicalo si te sirve. Me escribió en su momento. Mi amigo se llama Leo Contreras. Un abrazo. Este video es del 28 de junio del 2022, lago Buenos Aires. Impresionante. La calidad del video no es tan buena, en realidad, viste que cuesta que el celu tenga buena imagen, pero es un objeto volador no identificado, bien luminoso, ya se está poniendo el sol, por eso parece como la primera estrella del día, ¿no? De la noche. Sí. Y en verdad no es una estrella porque ese es un objeto que se estaba moviendo hasta que en un momento desaparece. Entonces lo que se llega a registrar en el video, le hace zoom, fíjense ustedes, tiembla un poco el pulso, porque claro, es un simple muy celular. difícil filmar el cielo, ya de por sí si quieres sacar una foto en la luna, ya es Pero el difícil, objeto es muy visible y muy luminoso. Absolutamente luminoso. Bueno, ese objeto tenía el movimiento típico de un ovni, como el que nos describió Javi, que vio acá en Palermo Aike. Hay varias paradojas. Perdón, Nica, vos ibas a decir algo y te interrumpí. No, Ibas a decir había algo, otra sí. imagen que pasaron antes, que ahí se ve más clarito como un objeto. Sí, se ve la forma del platillo y viste que Sí. esa foto está bien tomada con zoom. Sí, ¿Viste? El zoom sí. llega a se llega a ver la forma, que es la famosa forma del plato volador, Ujú. ¿no? La que todos conocemos. Bien de achatado, chicos, un objeto bien achatado. Sí. Lago Buenos Aires, zona Los Antiguos, es una zona históricamente de reportes de avistamientos, de objetos luminosos, lo que genera debate, obviamente, ¿no? Hay quienes piensan que son drones, otros dicen son tecnologías de punta de los países Claro, de sí. primer mundo. Humanos que no sabemos quiénes son exactamente. Deben ser yanquis o israelíes o rusos. ¿Qué hay abajo del lago Buenos Aires, además? Claro, Lo mirá. decíamos recién, ¿qué hay abajo del lago Buenos Aires? Hay que decirlo. ¿Qué tenemos? Es una reserva de agua importante. El lago Buenos Aires Sí. es uno de los lagos, no sé si es el uno de Sudamérica o por ahí anda. Además es un lago binacional. Binacional, justo claro. está en la cordillera, en la frontera entre Argentina y Chile. Sí, y nace desde una vertiente desde el Pacífico, viene. Digamos, por eso es binacional también, porque viene del lado chileno. Claro, del lado. Sí. O nace del lado chileno, mejor dicho. Sí. Acá me dice Tony Villanueva que él se acuerda que en el año 2009 entrevistaron a Andrés Pérez Simondini, que estaba a cargo del Museo del OVNI, cuyo avistamiento tuvo cuando era estaba vinculado a una niña de Caleta Olivia que vio un ovni, y bueno, en esa entrevista pidió que la Fuerza Aérea Argentina libere información sobre ese fenómeno. Claro, ¿sabes no, qué? No acota, gracias. Claro, Tuvo una niña un avistamiento. Esa nota la hicimos con Tony, Sí, el programa 2009. claro, 2009, que Gracias, hacíamos Tony. radio juntos, él era el productor y también estaba al aire. Y esa vez hablamos con la mujer de Caleta, que lo que vio fue impresionante, pero claro, era una época donde no había cámaras fotográficas, no había celulares. Sí. Lo hablamos esto en otra consigna, chicos. Sí, mi hermano los celulares Walter, no tenían. mi hermano Walter hay gente, a ver, en los 90 en Gallegos, se vio pasar una flota de luces muy numerosa. ¿Qué año habrá sido? Yo era adolescente, me acuerdo, mi hermano salió en vivo en el U12. Esto debe haber sido 90 y... Yo a la primaria, 94, 95. La que cuenta Beto. 94. Pero La un montón de historia que gente lo la- vio. La historia que contó Beto. Un montón de gente lo vio. Es una flota de luces, de ovnis, que atraviesan toda la ciudad
y se van hacia la zona. Lo que recuerdo es que lo vieron cruzar en diagonal, es decir, por sobre el suelo de nuestra ciudad, como si vinieras de los barrios nuevos, para decirlo ahora de alguna manera, cruzar hacia la costanera, hacia la ría, y se dejaron de ver hacia el otro lado de Punta Loyola. Hacia el lado de Punta Loyola. Y eso fue el comentario del pueblo. Claro, eso fue un día 9, 10 de la noche, ya estaba oscuro. Lo vio mucha gente, pero también era mediados de los 90 y no había manera de registrar eso con cámaras en ese momento, cámaras fotográficas. Chicos, leo unos mensajitos más, si les parece bien, al 1551 6051, así después podemos seguir y anotamos a los que están participando. Todos los que nos manden mensaje, hoy es el Día Mundial del OVNI, estamos hablando del tema seriamente, de los avistajes en la provincia de Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz, en Los Antiguos, en Río Gallegos, en Palermo Aique, en varios lugares. Y hay muchos mensajes que están llegando en este momento, mucha gente que está participando, porque se pueden llevar las pastas de buen apetito. Sí. Nos dice Tony que respecto a lo que decían que mucha gente lo vio, esto del fenómeno, año 95. Acá Ahí en está, Río Gallegos, dije 94, 95. nos dice la particularidad que se cortaron muchas líneas telefónicas en viviendas de nuestra Claro, ciudad. eso fue, recuerdo fue una noticia así muy fuerte de la ciudad y de la gente que lo vio, ¿no? Y que vos cómo dabas testimonio en esa época, llamando a las radios. Recuerdo que LU2 había hecho como una especie de programa especial, o dentro de su programación habitual fue como el tema del día, y mucha gente hablaba, y recuerdo a mi hermano saliendo por teléfono contando lo que había visto. Además me acuerdo cuando mi hermano llegó a casa. Cuando llega a casa, nosotros vivíamos en los 100 departamentos frente al Museo de los Pioneros, llegó contándonos lo que acababa de ver en el cielo, y ya no se veía, o sea, ya había pasado. Una cosa muy sorprendente, digamos. Aparte eso es una cosa que la contás y no te entra, no hay palabras también para describir lo que debe ser ver algo así, ¿no? O sea, uno trata de ponerle palabras, pero estas cosas cuando no tenés explicaciones, bueno, justamente de eso se trata, ¿no? De la gran pregunta. La pregunta de fondo, ¿cuál es? ¿Hay vida en otro planeta? Esa vida que existe en el universo, que seguramente exista, ¿llega acá? ¿La vemos? ¿O es otra cosa? ¿Qué estamos viendo? Bueno, hay mensajes al 1551 6051. Déjame que pegue un mensaje de voz, puede ser. Víctor, ¿lo tenés a Víctor ahí, amigo? Que Víctor está opinando también del tema en el Día Mundial del OVNI, porque además, claro, no es que seamos todos fanáticos del OVNI, pero todos queremos lastrarnos, queremos llevar las pastas de buen apetito. Mandale también, dale. Buenos días, muchachos. Qué tema interesante lo de los ovnis. La palabra extraterrestre es porque son más terrestres que nosotros. Hay muchas evidencias de monumentos, de civilizaciones, de tecnología alienígena en todo el mundo. Ellos estuvieron antes de nuestra llegada o antes de nuestra creación y van a estar después. La cantidad de razas que existen en este planeta y la cantidad de verdades que nos tienen ocultas esas verdades, si el común de la gente se enterara, se caería de... ¿Qué pasaría si viene un extraterrestre de Gallegos? ¿A dónde lo llevarías? Es la otra consigna también. Bueno, ella dice que lo llevaría a las escuelas, que vea las condiciones en las que se estudia. Le preguntaría cómo hacen para obtener conocimientos. Y le tiro un dato científico. Les tiro un dato científico. Escucha. Si existiera vida en el universo y nos observaron, no estarían viendo lo que hacemos actualmente, sino lo que ocurrió hace 200 años atrás. Claro, porque no sé cómo se explica eso, pero imagino que tiene que ver con un tema de espacio-tiempo, ¿no? Beso grande, gracias Nati por escucharnos. Mariana. Saludo grande a Nati. Mariana dice que llevaría a los extraterrestres a pasear por la costanera. Mariana 840. Está bien, un paseo galleguense. A dar la vuelta del perro en la costanera de Río Gallegos. Yo lo ¿Quieren escuchar? traería. Perdón. Yo lo traería, si extraterrestre, acá a Fagnano 123. A la radio. Y lo llevaría del otro lado de la consola que charle con Brian. ¿Cómo hace para tener tanta agilidad? Tanta destreza, está muy bien. Hablando de Brian, mandale a Oscar, por favor, dale. Hola chicos, re bueno el programa. Hoy tenemos un hermoso día, la verdad que caminando, haciendo algunas cosas, disfrutando de esta temperatura. Con el tema de la consigna, yo directamente no le doy mucha pelota.
Hola, buen día, felicitaciones por el programa. Bueno, yo creo que sí, que el universo es muy grande como para que nosotros seamos los únicos. Estoy convencida de que hay vida en otras partes. 402. Ahí está, ven, se mezclan las dos. Ahí está. Uno sí y otro no. Fíjate vos, Claro, ¿no? está bien, un incrédulo y otra persona que no. Elvira también nos escucha de Victoria, de Entre Ríos. Alcira Balbuena. Elvira Balbuena. Elvira, un beso grande. Beso Elvira grande. es una oyente de muchos años. Bueno, mira lo que nos dice Elvira. Dice, Es la mamá de Juli. ¿En serio? Julieta Balbuena. Ah, me muero. Un beso grande, mucho gusto. ¿Sabés que es oyente hace 15 años? Y Mucho desde gusto. que está en la radio. La escucha desde Victoria de Entre Ríos, mirá vos. Mucho gusto, Elvira. Qué hijo que tiene, ¿eh? Un laburante de aquello. Va, viene. Hoy está medio pachucho. ¿Elvira? Sí. No, Julieta. 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 ¿Y Elvira? Julieta Balbuena. Elvira es la mamá de Juli Balbuena. ¿Y para de Juli? No de Juli Quirós. Juli no, Balbuena, claro, porque Juli tiene familia de Entre Ríos también. Pero en ¿Viste Juli Gualeguaychú. que vive en Calafate? ¿Y La Julieta- DJ, y que Julieta es quién amiga es? de Sandro. ¿Y Julieta, qué Juli. tiene que ver Entre Ríos en todo esto entonces? Que nos está escribiendo desde Claro. allí. Ah, desde también Victoria. vive en Entre Ríos. Elvira. También, exactamente, en Victoria. Creo que Entre se Ríos. equivocó. Elvira, te confundiste. Elvira vive en. Vos Sí. estás diciendo que nos saludas de Entre Ríos, Elvira. Sí, desde ¿No? Elvira Victoria. Balbuena dijiste. Elvira Balbuena dijiste desde Victoria Entre Ríos. Error en la Matrix. Ok. Perdón. Vuelvo para atrás. Entonces, digan ustedes. Ahí está. ¿Quién? ¿Podés leer el último mensaje? Lee el que último decía mensaje. Balbuena. Sí. Soy Elvira. Sí. No y, dice. No yo. No yo. Claro, perdón, voy de vuelta. ¿Te Te confundí. acordás de la Soy- mujer de Entre Ríos? De Victoria, precisamente. ¿Viste? Soy Elvira. Ok. Claro, no necesariamente está ella en Entre Ríos. Interpretadora. Ujú. Ah. Bueno, como sea, Elvira. Es Elvira Balbuena. Un beso grande. Un beso Es grande. oyente de muchos años de los distintos programas. Y es la mamá de Juli. Era de para Julieta Leandro, dice Balbuena. el mensaje. Ahí Claro. está, ahí está. ¿Sabés Bueno, que ella nos escuchaba en esa nota del 2009 que refirió Tony antes? Sí. Ella era oyente del programa y nos escribía. Ah, bueno, la conozco a su hija también igualmente, Claro. así que le mandamos un beso grande. Yo le mando un beso grande, mucho gusto. También, lo mismo. Claro, totalmente. Lo mismo. Nos está escribiendo Marcos de los antiguos. A ver qué Vieron dice. que los videos y fotos que vimos son de los antiguos. Déjame una cosita más que suma ella, Elvira nomás, lo último. Dice que hay mucho oro y diamantes. Cuando yo preguntaba, creo que lo del lago Buenos Aires, la zona esa, bueno, creo que respondiendo a esa pregunta, Claro. habla y nos cuenta esto. Claro. Bueno, sí, hay muchos minerales en Santa Cruz en sí, ¿no? Entonces, en una hipótesis que están explorando a ver qué cosa les sirve a quienes sean que estén detrás de esas luces, bueno, está el asunto de las riquezas que tenemos en nuestra tierra. Marcos Nahuelguer, que vivió en los antiguos, nos dice, nos apunta primero sobre el lago Buenos Aires, es el segundo lago más grande de América del Sur. Es más ancho del lado argentino, pero ocupa mayor superficie del lado chileno. Primera descripción del lago Buenos Aires que le agradecemos. Y él dice que él en lo personal no ha visto estos objetos que vimos en video y en foto que nos pasa Pachoco Maldonado, pero que en los antiguos se habla mucho de este tipo de fenómenos. De los fenómenos de... Claro, las luces ahí las arriba luces. del lago. Y las luces y que tienen movimiento. Si tenés alguna duda de si existe vida en alguna otra parte del universo, un dato y con esto cierro y seguimos de largo si les parece bien. No sin Dale. antes mandarle un abrazo grande a Juan Tornú que está mirando. Le mandamos un beso enorme. Y ahora en un ratito vamos a leer más mensajes. Tengan en cuenta el tamaño del tablero cuando hablamos del universo. Miren este dato. ¡Papá! Solamente en nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Pensado de esta manera, escucha. Por cada grano de arena que hay en todas las playas de la Tierra, ahí arriba hay 10.000 estrellas. La gran pregunta es, ¿cómo puede ser entonces que uno se sienta tan seguro de que no? Claro. Sí, en Este- términos de probabilidades, la probabilidad indicaría, o indica en realidad, que no podemos ser los únicos. A mí me parece que con nuestros defectos en tanto especie, somos una especie interesante. Es decir, es una cosa muy bonita el mundo, la vida es muy misteriosa y demás. Ahora, haciendo una crítica constructiva, no podemos ser los únicos nabos en este universo. Aparte sería un... Además, no podemos ser lo mejor del universo. Perdón, chicos, no podemos los ser lo mejor. argentinos somos los mejores del mundo, No, pero no del claro, universo. claro, pero no del universo. Sí. Digo, como especie, no podemos. Viste que una cosa que se ve en el mundial es el crisol de razas, ¿no?
Sí. El crisol de razas. De hecho, si nadie nos conociera y dijera que no son todos el mismo planeta, hasta podrías creerlo, por la diferente fisonomía de las distintas selecciones según el continente al que pertenezcan. Lo que se ve en el Mundial es muy bonito. Digo, aún siendo eso, digo porque es algo muy famoso a la vista de todos, no puede ser que sea lo mejor del universo esto que somos. Tiene que haber algo mejor. Seguramente. O sea, algo, viste que uno enseguida usa la palabra evolucionado. No necesariamente evolucionado, pero diferente. Tiene que haber otra cosa. Día Mundial. Si hay seres extraterrestres evolucionados, no tienen ninguna alternativa más que ser peronistas. Porque es el límite de la evolución, es el peronismo. Ese es Guillermo Moreno. Fíjate mirá cómo- vos. cómo- Claro, indicios de peronismo en otra galaxia. Sería una gran noticia. Todo el mundo habla de los extraterrestres. El peronismo, Guillermo Moreno, Javier Milei. Lo cierto es que, bueno. Lo de Moreno es una perspectiva buena. ¿Cómo? Lo de Moreno es una perspectiva muy buena porque habla un evolucionado hablando de evolución. Una crítica al paso en este Claro. caso. Diego y Miguel nos Del paso aportaron más cariñoso. temprano. Vieron que Brian puso en el aire para musicalizar este momento. En un momento pusiste a Chiche Hellung, la música de Chiche Hellung, porque claro, hizo maravillas televisivas. Es cierto que no era verdad, pero en términos televisivos hizo un gran esfuerzo Chiche Hellung en los 90. Y Diego nos dice, ¿se acuerdan cuando Chiche Hellung pasó la autopsia a un alien? Y Miguel se acordaba de lo mismo. Buenos días. Chiche Hellung mostró la autopsia a un alienígena en los 90. Qué inocentes éramos por Dios. Claro, ¿cómo olvidarlo, no? Porque son momentos televisivos grandilocuentes. Vieron que una de las máximas de Chiche Hellung es que nunca la verdad te impide hacer una buena nota. Sí. Es una gran máxima. Que la verdad que si es verdad o no, no te impide hacer una buena nota. O sea Claro. que la verdad es secundaria. Bueno, es un adelantado. Lo aplicó Hoy es una absolutamente. realidad eso. Hoy Sí, sí. más que nunca es una realidad en estos tiempos del periodismo. Amigos, 15:51, 60:51, es la hora 11, 44 minutos en todo el país. Me gusta decirlo con esta música de fondo, no sé, es raro. 11, 44 minutos en todo el país. Le mandamos un saludo a Patricia, que nos dice muy buen programa. Beso grande, Patricia. Abrazo grande para Juan Tornú. 3 grados en este momento, marca el termómetro. El cielo está despejado. La máxima para hoy anuncia el servicio meteorológico, será de 8 y la mínima de 1 grado. En este momento vamos a sentir los efectos del frío por un poquito de viento y por la humedad que ronda el 70%. La consigna es hermosa y miramos al cielo, pero ahora volvemos a nuestros asuntos terrenales, que son los de todos los días desde ya, y de eso se trata este programa periodístico de actualidad. Está en línea de comunicación el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena. Aravena, gracias por atendernos. Los saludamos en Radio Nuevo Día. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes y a la audiencia de la radio. Aquí Leandro Dolan junto a mis compañeros Héctor y Rodrigo. Bueno, hablamos hace pocas semanas, Javier, y bueno, en realidad en estas semanas pasó de todo. Usted ha tenido una reunión atrás de otra en media docena de paritarias, incluso me quedo corto, son algunas más, pero la idea es ya jueves, cerrando esta semana, tratar 2 o 3 ejes si a usted le parece. Primero, ¿qué caracterización hace de lo que se va cerrando por la afirmativa? Es decir, de los acuerdos que se han logrado. ¿Qué resumen hace como secretario de Trabajo? Bueno, brevemente decir que nosotros hemos consolidado los acuerdos en la paritaria central, en la paritaria de salud, en UNEPOX, y estamos muy cerca de poder consolidar alguna más. Y esto tiene que ver con el entendimiento de las organizaciones sindicales, fundamentalmente entendimiento, le diría yo, respecto de la pretensión que ellos tienen y las posibilidades que la provincia en este tiempo está también manifestando. Nosotros estamos administrando recursos escasos que tienen que ver con una serie de cuestiones macroeconómicas que realmente están impactando primero al país en un momento de poco consumo o bajo consumo, y obviamente eso impacta directamente en la coparticipación en razón de ser el IVA, el impuesto que es un impuesto al consumo, el que mayor coparticipación nos genera. La provincia no es una isla, la situación claramente está en dificultades, estamos en dificultades, primero que, como bien dice el gobernador Claudio Vidal, esto nadie dijo que iba a ser fácil, pero sin perjuicio de ello y asumiendo la absoluta responsabilidad de los tiempos que nos toca, decimos que bueno, estamos tratando de encontrar el camino y ese encuentro que estamos teniendo con los gremios tiene que ver con el sinceramiento de la situación y el entendimiento obviamente de ellos
que este tiempo es muy difícil. Hay un concepto que... Sí, discúlpeme. No, digo que sí comprometemos en seguir discutiendo a partir de octubre, el tercer trimestre, donde contando con las herramientas financieras que estamos requiriendo y contando además con alguna otra herramienta que se pueda ir construyendo en los próximos tiempos, poder de alguna manera volcar esos recursos al fortalecimiento del salario de los trabajadores. Hay un número redondo que después hay distintas paritarias que tienen sus singularidades, ¿cierto? Pero hay un número que es 17,8% de aumento escalonado en el segundo semestre. Digo como para no perderlo de vista. Y hay una frase que en las actas paritarias plantea el gobierno todo el tiempo, que es esta semana, la frase, uno podría sintetizarla, es el máximo esfuerzo posible. Ahora, sucede que hay algunas negociaciones que están abiertas. Por ejemplo, la mesa de la policía sigue siendo una negociación muy dura. La paritaria docente con el rechazo de ADOSAC también. ¿Qué puede decirnos de esas dos paritarias? Una no es paritaria, en realidad es mesa salarial de la policía y la cuestión ADOSAC. ¿Cómo ve esos dos puntos? Correcto. Mire, vamos por el tema docente primero. Nosotros a la cuestión de la problemática que plantean los gremios de la educación, le estamos dando respuesta. Pues eso tiene una particularidad. Primero, algunas cuestiones de carácter estrictamente laboral y que tienen que ver con la normativa específica de los docentes, y otras cuestiones que son de carácter salarial. En el tema salarial estamos en idénticas consideraciones que el resto de las negociaciones colectivas, porque nosotros llegamos al techo de nuestras posibilidades. Entonces, sincerado los números y haber expuesto el mayor esfuerzo significa eso, haber llegado al techo de nuestras posibilidades. Lo que estamos tratando de poder cerrar y rediscutir algunas alternativas que no son de impacto salarial, pero sí que generan, por ejemplo, en el sector docente, algún tipo de conquista de los gremios que de antigua data vienen reclamando algunas cuestiones de carácter laboral que tienen que ver en el impacto de las propias normativas que tienen. Entonces, esa es la circunstancia. Mire, yo soy muy optimista, creo que estamos en este momento en una discusión madura y me parece que un horizonte de poder consensuar este momento no me parece algo tan alejado. No le parece alejado. ¿Sabe que le replanteo el tema policial con la siguiente pregunta, que también es novedad de las últimas horas? En el acta paritaria que publicó nuestra web ayer, y el nuevo día, en una de las notas, usted habla, creo que fue la negociación de antes de ayer sería, habló de la politización del reclamo, pero ahora por supuesto, usted lo argumenta, pero otro rasgo que tuvo y que es importante es que de Nación, de la Secretaría de Trabajo de la Nación, que depende de Capital Humano, empezó a participar en la mesa salarial de la policía, donde claro está la Secretaría del Ministerio de Trabajo de la provincia, el Poder Ejecutivo, bueno, la mesa policial, pero entra Nación como actor en este juego. Empiezo por ahí. ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué se llega a eso? ¿Y cuál es el beneficio? Estimo que lo consideran beneficioso desde la provincia, porque si no, no estaría Nación participando. Bueno, bien, nosotros somos parte de una nación, nuestra provincia, que claramente discute con la nación algunas situaciones que no suceden. Y en el ámbito del trabajo y la conflictividad también nos pasa eso. Nosotros tenemos diálogo permanente respecto no solamente de los análisis de los conflictos, sino de las posibilidades y cómo se evoluciona. El caso de la policía, particularmente a Trabajo de Nación, yo tuve contacto con ellos hace unos días atrás, con unas consultas, y a partir de un intercambio de opiniones, porque es una situación específica y muy particular. Estamos hablando de la policía es una organización de seguridad, no es una asociación sindical, no es una asociación civil, tiene una normativa específica, es una fuerza de seguridad que tiene un rango distinto a un gremio. No se permite gremiar, no está contemplado dentro de la ley de asociaciones sindicales, no está contemplado por la ley de contrato de trabajo, ni por ninguna normativa del derecho laboral. Entonces, Trabajo de Nación nos mira en función de lo novedoso, son muy pocas provincias que tienen un escenario de discusión con sus fuerzas policiales, en todo sentido, no solamente en el tema laboral, sino en el tema económico también, por la particularidad que usted entenderá piramidal que tiene la fuerza de seguridad. Ok, y entonces, usted habló ¿de quiénes la provincia solicitó que se sume Nación? ¿Así sería entonces? No. Lo que yo le comenté es que nosotros permanentemente, no solamente con este conflicto, con otros también, tenemos el diálogo con Nación permanente. A ver, esto es histórico, esto toda la vida fue así. Yo estoy hablando de una persona que tiene casi 30 años en el ámbito del trabajo aquí en la provincia y eternamente siempre lo hicimos. Siempre tuvimos diálogo con Trabajo de Nación, con el Ministerio de Trabajo, en este caso con el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, pero siempre se monitorearon los conflictos, siempre se tuvo ese vínculo de diálogo, a veces en la coincidencia y a veces no, pero con Nación exactamente se viene llevando de esta manera. Aravena, con relación a lo que usted planteó en esa reunión, la de antes de ayer, donde participó Nación de la mesa del salario policial, cuando usted habló de politización, ¿a qué se refiere exactamente en esa negociación o en ese reclamo que es además el reclamo que en términos públicos y callejeros más ha crecido en este tiempo?
Bueno, mire, yo, además de ser un funcionario del gobierno, soy un hombre de la política y tengo la percepción de que algunas situaciones se prefabrican, otras se profundizan, pero en ambas situaciones hay intencionalidad de la política. Cuando yo digo, toda acción que cometemos los hombres en sociedad son acciones políticas, pero cuando digo que hay partidismo, esto tiene que ver con las mezquindades de algunos sectores que en la oportunidad de un reclamo legítimo los deslegitiman en función de sus necesidades y mezquindades individuales. Yo lo que digo puntualmente que la política cuando se inmiscuye en cuestiones de un reclamo legítimo y lo torna dudoso, raro y extraño, me parece que chico favor le está haciendo a aquellas personas que están reclamando algún derecho. Y eso es lo que yo remarco. Están abiertas. Usted sabe que ATE no es la primera vez que lo reclama, pero ATE viene diciendo, por ejemplo, en la paritaria central, junto con UPCN y APAP, tienen a sus respectivos paritarios, que en realidad la representación de ATE tendría que ser mayor y el voto de ATE por la negativa o por la afirmativa cuando se negocian paritarias debería ser mayor por la cantidad de afiliados. Debe haber leído usted que esta semana hubo un planteo en ese sentido cuando UPCN y APAP acordaron. Usted como secretario de Trabajo, digo, usted es secretario porque no hay ministro, pero digo, como Ministerio de Trabajo, ¿cómo se atiende ese reclamo de ATE que dijo que va a ser una presentación, es lo que uno llama algo así como una presentación legal o que lo están analizando, pero ¿qué responde ante ese planteo que seguramente lo hacen también en el ámbito de la misma negociación, además de hacerlo público? Bueno, mire, lo que usted se está refiriendo a lo que técnicamente nosotros denominamos compulsa. Mire, hay una cuestión que nosotros tenemos un procedimiento administrativo que me va a tocar en algún punto tomar una definición en nombre del Ministerio de Trabajo al respecto. Por eso tengo opinión formada claramente, conozco lo que estamos discutiendo, lo que se está planteando, pero con las disculpas del caso No me puede emitir excuso de opinión. Claro, porque en algún momento voy a tener que escribir al respecto y tomar una definición. Claro, ¿y Pero eso tiene tiene que ver con la plazo, Aravena, tiene plazo, quiero decir, tiene plazo de resolución? Cuando el ministerio sí. Sí, tiene plazos, son plazos procesales, sí, claro. Lo que nosotros una vez que tomemos conocimiento, a ver, yo como cualquier vecino de Santa Cruz, miramos los diarios, leemos, nos informamos, hablamos permanentemente con los dirigentes gremiales y es como usted lo está diciendo. Pero en lo formal aún no hemos tenido ese tipo de presentación. Cuando lo tengamos, ya dejaré de tener la mirada de un vecino que se informa para tener la responsabilidad de un funcionario que tiene que definir. Por eso le reitero las disculpas de no poder emitir opinión. Usted sabe que claro. yo soy de aquellos que las cosas las dice en el lugar donde las tiene que decir y me parece que por ahí el tema. Está claro. Bueno, es un tema recontra planteado públicamente, hay que ver cómo va por los carriles formales y en qué se traduce eso. ¿Sabe qué me acordé? Cuando hablamos con usted hace 20 días, empezaba la paritaria docente y ADOSAC había hecho una presentación, había impugnado la participación de la paritaria docente de UDA, la Unión de Docentes Argentinos. ¿Eso tuvo resolución o todavía no? Mire, nosotros en la negociación colectiva actual no está participando UDA. Ese es el resultado de un planteo que además hizo ADOSAC claramente, sí. Claro, y eso ya tiene lo que se llama resolución formal, no sé cómo decirlo. Es decir, el trámite interno ya está resuelto, todavía no. No, nosotros a través de un procedimiento normativo que tiene el Ministerio de Trabajo, solicitamos a la parte que es el Consejo Provincial de Educación y también al gremio que incorporen todas las medidas probatorias que le hace al derecho para acreditar primero la representación colectiva y luego la posibilidad de que se puedan incluir en la negociación colectiva de trabajo. Ese es un proceso que está abierto todavía. Está claro. Ahora, por último, para pasar en limpio, ¿cómo cierra la semana? ¿Policía, ADOSAC o educación y qué más? ¿Qué queda pendiente, además de lo que ya se cerró? Bueno, quedan algunas paritarias sectoriales que no son menores.
trabajo. Recordemos que el último ministro, Juan Mata, el gobernador le pidió la renuncia cuando se comprobó que cobraba, creo que 4 sueldos en simultáneo, es decir, el de ministro y 2 o 3 más, lo cual era desde ya una barbaridad. Y desde ese punto de vista, no sé si llamarlo así, tal vez suene naif. El gobernador no ha tenido suerte, porque algo parecido, digo en términos de lo que fue bastante escandaloso, le pasó con Julio Gutiérrez, que fue el primer ministro de Trabajo de la provincia en la gestión Claudio Vidal, y debió renunciar por aquel episodio ocurrido en su casa en septiembre del año antepasado. Bueno, en todo este tiempo, el secretario de Estado de Trabajo ha sido el mismo, es Javier Aravena, con quien acabamos de hablar. Y más temprano, conversamos hace un rato. ¿Se escuchan los pelotazos al aire? No rompas nada, Nica, por favor. Gustavo Martínez, el director del Banco Santa Cruz, que metió un gol de media cancha. Perdón, se me están mezclando los temas. Me distrajiste, Nica. Para eso estoy. Para eso estás, para distraer. Está muy bien. Bueno, sigamos adelante, muchachos. 12 y 1 minuto del mediodía, repasamos los datos del tiempo. Enseguida se viene la consigna, o mejor dicho, se viene el repaso del Mundial en 2 minutitos nomás, por los repasos de los partidos, todo lo que tenés que saber del Mundial. Hoy tenemos una fecha más y te lo va a contar Nica a vivo en Radio Nuevo Día en la 100.9. Déjame contarle a los amigos que escuchan la radio, a los trabajadores de la administración pública, sector pasivo y activo, el gobierno ayer por la tarde confirmó y anunció que los sueldos se van a depositar el martes 7 de julio. Los saberes de junio se depositan el martes 7 de julio. Y ahora sí, 12 del mediodía, 2 minutos en este cielo, con este cielo despejado, en este mediodía, en la capital de la provincia de Santa Cruz. Te acompañamos en esta última media hora de Arriba el Día. Dale. Hay que pedirle más a la vida, que sea hasta que se apague el sol y la luna, y que no importe más lo que digan, como si fuera la última noche de tus días. Muévelo y ahora para arriba, súbelo con adrenalina, gózalo que tu cuerpo pida. Presenta la información del Mundial Pastas Buen Appetit. Comodoro Rivadavia 432. Confitería Nucha Bakery. España 101. Pub Sabores Argentinos. Kirchner esquina Corrientes. Patio de comidas MoMA. España 85. Profe Héctor Nica Mancilla, ¿cómo anda usted? Bien, acá andamos. Chicos, sigue en concurso la trionda, para llevarse la segunda trionda. La tenés en tus manos. La tenemos en las manos. Es fácil, tenés que decirme quiénes van a ser los clasificados a los cuartos de final. ¿Qué selecciones van a clasificar a los cuartos de final? Sí. Para los no tan futureros, recién las selecciones están pasando a octavos. De modo ya que hay algunos clasificados. ya hay clasificados a octavos, claro. Entonces, el concurso es qué selecciones, en tu opinión, no tenés que acertar la respuesta, pero es tu prode. ¿Quiénes van a ser los equipos? 8 serán entonces que jueguen cuartos de final. Exactamente. Ponen Argentina, me imagino, chicos, ¿no? Por favor. Sí. Argentina entre decías, ellos. Rodri, ¿qué querías preguntar? ¿Que yo quería preguntarte? Sí, del PRODE, no. Para atrás del PRODE. No, yo ayer fue mi mejor día. De la etapa de eliminación, ayer, digamos, de los 16 avos, ayer fue el mejor, pegué 3. Me hiciste caso, pero dices que te asustaste. Me pegó un cagazo bárbaro, sí. Con Con Bélgica, Inglaterra. con los dos, en realidad, porque yo di por ganar a los dos y los dos empezaron perdiendo. Claro, y lo dieron vuelta sobre la hora, de hecho. No, yo lo tenía en uno ganador a Senegal. ¿Lo pusiste ganador a Senegal? Sí, te estás tocando el pecho, ¿por qué razón? Podrías hacerte... ¿En serio te parece pecho frío o una experiencia? ¿Por qué te hablaste como de una experiencia? No, tiene experiencia ya. ¿No cuenta? No cuenta ya. Tiene varios mundiales encima. Claro. Escuchando. Cosas que... ¿Estás enojado con Senegal? Sí, estoy enojado. Te hicieron perder el PRODE. Sí, vamos a blanquear. Estoy enojado con Senegal. Está bien. Vas a romper relaciones diplomáticas con Senegal. Okay. Bueno, no me gustó la actitud. Se terminó. Ahí fue raro. Venían 5 bien. minutos y le empatan. Pero venían bien. ¿A quién le compraste tu gorra en Puerto Madryn? No, esta no. No, la de Jerry que nos contaste la semana pasada. Pero muchachos senegalíes. ¿Viste? ¿Qué vas a cortar que no les vas a comprar más? ¿No los vas a saludar más? Voy a pelear. Mira, le vas a reclamar cómo jugaron en el mundial. Sí. ¿Y cómo lo vas a putear? Acá tu cata, ¿cómo le vas a No, decir? eso hablo en francés. Ah, ok. Bueno, vos hablas francés también. Bueno, es una merde. ¿Viste? No, mete... El hombre de los idiomas, Héctor Nica Mancilla, además del profe.
No pudo. No pudo. Bueno, pero el fútbol es así. Ahora, Además de este enojo con Sí. el profesionalismo que a usted lo caracteriza, es el capítulo 36. Capítulo 36. Tu capítulo 36 Sí. de mundiales. Ya se va armando la cosita, el cuadro de octavo de final. Repasamos en limpio. Paraguay se va a estar midiendo ante Francia, Canadá ante Marruecos, Brasil ante Noruega, Vinicius ante Haaland, México tiene rival, y tiene un rival de fuste, que es el conjunto de Noruega. ¿No es Inglaterra? Ay, perdón, de Claro, Inglaterra. sí, recién dijiste Noruega, ahí te Sí, quedaste. de Inglaterra. Partidazo. Partidazo. Y la otra llave, la que van a protagonizar Estados Unidos y Bélgica. ¿Te puedo poner en aprietos brevemente? Dale, por favor. Entre México e Inglaterra, ¿no te gusta ninguno de los dos? ¿Por quién vas a hinchar? Por Inglaterra. Ahí está. Pará. ¿En serio? Sí. Porque Corta recuerdo la que boca. venís diciendo, no Por el te fútbol. simpatizan ninguno de los dos. Sí. Pero Llega- el domingo es ese partido. Por es fútbol. lindo partido. La hora de repudio en 3-2-1 al 15-51, 60-51. Por Digan fútbol, lo que quieran chicos. acá. Por fútbol, que gane Inglaterra. Por lo que ha demostrado hasta el momento. Nos hablaste mucho del oficinista en estos meses. Sí, y ayer En cumplió el estas oficinista. semanas. El oficinista es Harry Harry Kane. Kane, sí. Qué pedazo de gol el segundo. El segundo y el primero igual, porque Sí, en virtud es cierto. El entraron cabezazo. frentazo directo adentro el Es gol. cierto, es cierto. Pero no, qué jugador Harry Kane, ¿eh? Está bien, ayer no jugó un gran partido, de hecho comenzó perdiendo con República Democrática del Congo, Sí. que se fue del Mundial dejando una buena imagen, ¿eh? Se fue del mundial dejando una muy buena imagen, pero como siempre, equipo africano desordenado en materia defensiva. Y la pagaron caro. Sí. La pagaron caro. Es cierto, esa es una buena descripción general. Les A falta Senegal le mejorar pasa la lo mismo. defensa. A Si Senegal fueran le más pasa lo ordenados en defensa, Serían campeones mundiales. claro, corren rápido, son Sí, altos, sí. tienen buen estado atlético. Mucho físico, sí. No hace el tránsito por el medio campo la pelota, pasan directamente de Al defensa a ataque o de ataque a defensa. Bueno, y hoy tenemos lindos partidos, chicos. Como están siendo esta batería de partidos, A ver, ¿qué hay para hoy? hoy, ¿Qué por tenemos? ejemplo, tenemos a las 4. Yo les recomiendo que vayan agendando, chicos. Juega uno de los candidatos, el candidato de muchos después de Francia. Austria. Como le está bajando el precio. Me gustó. Juega España ante Austria. Vos sabés que España y Austria se enfrentaron una sola vez en los mundiales de fútbol. Fue en el Mundial de España, valga la redundancia, en 1982. Fue en la segunda ronda y no se sacaron ventaja, fue un 0-0. En ese Mundial de España 82 tenían la particularidad que jugaban 16 equipos Sí. y vos pasabas la primera ronda, clasificaban primero, segundo y tercero. Pasaba una segunda ronda que era conformada por dos grupos de 4 selecciones. Mirá. Bueno, de ese mundial un dato de color. Sí. Un día como hoy, un Sí. 2 de julio, quedaba Sí. eliminada la selección argentina. Ante Brasil, En 3-1, 4-1, creo. El único gol se iba expulsado Diego Armando Maradona y el único gol para Argentina lo hacía Ramón Ángel Díaz. Ahí va. Mirá, bueno, hace 40 años Sí, casi. con un más de Brasil 40 que años. tenía un equipazo. A Argentina le tocó la peor, porque le tocó en esa zona, le tocó Brasil e Italia. Italia que lo mató a patadas a Maradona, y bueno, con Brasil no hubo mucho que hacer. Pasó De aquel año 82. esa España, por última vez contra Austria, en ese mundial, y ahora tocó Sí. de vuelta. Sí. Por ejemplo, a Austria le tocó España y no sé si Alemania en esa misma zona. Mirá. Y la otra zona estaba. Jodido. Sí, la otra zona creo que estaba Italia, no, perdón, estaba Inglaterra, Francia y otra selección. Y Polonia. Eran 4 zonas de 3 equipos, era diferente el formato, eran 16 selecciones, pero clasificaban los 3 primeros de cada grupo, eran muchos menos, ¿no? Esa vez ganó España en Austria. No, 0-0, no se sacaron ventaja. 0-0 no ganó nadie. Sí, no ganó nadie. Y ahora se ven por segunda vez las caras, y a las 4 de la tarde este choque, chicos, para tener en cuenta, y ya te voy a dar la probable con que va a salir España, la candidata, y con que va a salir el conjunto alpino de Austria. La probable
doble de España sería con Unai Simón, Marco Llorente, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, el de los rulos, Fabián Ruiz, Rodri, Pedri, Ferran Torres, Michael Oyarzábal y Gavi. No será de la partida ¿Yamal? Yamal. Mira. Lo están se sigue cuidando. claro, Sí, es lo día de siguen cuidando, lesionarse. pibe. Sí. Pero ¿cómo me van a poner un partido para cuidarlo en partido? Capaz que entra en el segundo tiempo, Rodri. Eliminatorio. Capaz que entra en el segundo tiempo. Se deben tener fe de ganarlo, ir ganándolo en el primero. Sí, bueno, Austria, Alexander Schlager, Stefan Poch, David Alaba, el morocho que juega en el Real Madrid, ex Bayern Múnich. También para ir teniendo en cuenta entre algunos de los jugadores destacados en el conjunto austriaco, Philipp Leinhardt, Philipp Membene, Membene es un muchacho de color, Nicolás Siedal, Xaver Schlager, el grandote. Qué sed que me da cuando decís Slager. Schlager, Es cierto, a mí también pienso en cerveza Schlager. enseguida. No, es Schlager. Schlager. Konrad Leimer, Marcel Sabitzer, Romano Schmidt y Marcos Arnautovic, este delantero que por suerte es alto, de origen croata, y no la pudo invocar contra Argentina. Así que el conjunto que dirige el austriaco Ralf Rangnick. A ver, ¿qué más te puedo aportar de este partido? La terna arbitral, el árbitro es el sueco Glyn Nyberg. Y bueno, para tener en cuenta, a las 4 de la tarde, la televisación por Dice Sport, bueno, tengamos En Los cuenta. Ángeles se juega. En Los Ángeles. Porque el otro partido no es en Los Ángeles, es No, en Canadá. En Canadá. Tengo ganas de decirlo, pero corre por tu cuenta. Después viene el PRODE, ¿no? Tenemos que decir los Sí, resultados. después, sí. O entonces, el primero, vayan pensando sus resultados. España-Austria, 4 de la tarde. Dale, De uno, ya lo tengo yo. ya lo tenés. Sí, está clarísimo para mí. Bueno, Para mí. ¿todos lo tienen claros? Creo que sí, también. Bueno, en el otro duelo, chicos, de esta jornada, un partido muy lindo, un partido con dos que ya comienzan a despedirse, será su último mundial, será, de hecho, para alguno de los dos va a ser su último partido en un mundial. ¿Por qué? Porque chocan dos figuras de los últimos años en el fútbol mundial, chocan Cristiano Ronaldo y un tal Luka Modric, chocan Portugal y Croacia. Los muchachos quizás junto con Messi tuvieron la responsabilidad de que más se haya hablado del fútbol por ellos en los últimos 15 años, 20 años. Bueno, chocan hoy Portugal y el conjunto de Croacia, que nunca se habían enfrentado a una Copa del Mundo. Este partido se va a jugar a las 8 de la noche y con necesidades iguales o parecidas para ambos conjuntos. Para el conjunto balcánico de Croacia, la necesidad de seguir mejorando y seguir cambiando esa tibia imagen que mostró en parte de la primera ronda, ¿no? Y para Portugal lo mismo, un Portugal que no termina de afianzarse porque Concuerdo. empató su primer partido con los muchachos del Congo, con la República Democrática del Congo 1-1. Le ganó a Uzbekistán, eso estaba en los planes, una selección muy débil de Asia, y terminó pidiendo la hora como cual boxeador contra las cuerdas contra Colombia. Que el partido fácilmente lo pudo haber ganado el conjunto De hecho, colombiano. le anulan un gol a Colombia por estos offsides milimétricos, sí, de la tecnología. de la tecnología, una especie de offside técnico, Sí, ¿no? y Porque sigue- en la realidad de ese partido no había una ventaja. Y sigue estando endeudada también Cristiano Ronaldo. Han aparecido todas las figuras. O sea, sigue estando Claro, endeudada. metió dos goles, Metió pero- dos goles, pero no la pero- metió todo el mundial. Exacto, a comparación de Mbappé, de Messi, de el Android de Haaland, no explotó como explotaron los otros candidatos, ¿no? Y bueno, para mí también hoy se despide algo en el fútbol, porque puede llegarse a despedir Cristiano Ronaldo o como puede ser el bueno de Luka Modric. Si me das a elegir algo, si me apelamos a lo Si sentimental, me dan a elegir. me gustaría que gane Croacia.
¿Acabas de adelantar el PRODE o tu deseo? Mi deseo. Ah, pero Claro. tus deseos no son órdenes. ¿Cuál es la realidad? El mejor Decilo de la la historia realidad. soy yo. Pues sí que Punto Ana final. Gracia. Ahí está Rolando. No confundir deseo con realidad. No. Solemos hacerlo. Me Solemos gusta- ajustar la realidad a nuestros deseos. Y al Y así nos PRODE. va. Y al PRODE. Claro. Me gustaría que gane Croacia. ¿Te Si me gustaría? dan a elegir, A sí. todos nos gustaría, pero A la todos, realidad es que sí. vos sabés que está más para, ¿no? Ujú. Y en el último partido de la jornada, el de la tarde, ya, De la noche. claro, Medianoche sí, Argentina. medianoche Argentina. 8 de la noche, Toronto. No, amigo. Ese Portugal-Croacia es a las 8 y hay uno a la medianoche, A las 12 de 11. la noche. A las Ah, 11 no de la tenía noche. ese. A mí me figura a las 12. Suiza Ok. y Argelia. Suiza y Argelia. Suiza y Argelia. Medio insulso para si lo comparás con otros partidos, ¿no? Bueno, alguien Sí. muy futbolero le va a encontrar las virtudes. Bajás un poquito la luz y te dormís con eso. Claro, te comes un chocolate. Y a esa hora además, ¿no? Sí, tengo un chocolatito. sí. Suizo. Tenés que lavarte los dientes después. Claro. Bueno, Suiza y Argelia chocan cerrando los 16avos de final, la última fecha, porque mañana van a quedar 3 partidos, entre ellos va a jugar Argentina. Suiza y Argelia con realidades también distintas. Suiza para confirmar que está atravesando un buen momento, y Argelia, a ver para qué está Mahrez y compañía, ¿no? Que todavía sigue en el debe. Suiza y Argelia se han enfrentado ya en un mundial en el 2014 en octavos de final, no en 16avos de final, Ganó pero Suiza. ganó en aquella oportunidad Suiza en tiempo suplementario 2-1. Así que ya hay un antecedente con un gol en el alargue. Fue en aquel mundial disputado en tierra brasilera, triunfo de Suiza por 2-1. Yo te voy a decir una cosa. Sí, ¿qué me vas a decir? A ver. Yo te voy a decir una cosa. Sí. Para mí va a Sí. ganar ese partido, lo gana Argelia. Mirá vos, rompéis los esquemas. Para mí... ¿Lo tenés en el PRODE o todavía no? Sí, pero no me Argelia acuerdo- ganador lo tenés en el PRODE, ¿ya lo escribiste? No, pero lo voy a cambiar en este momento. Sí. Está bien, está muy Acabo bien. de cambiar de ¿Le opinión. Mirá que tenés es feo, una Argelia? decisión arriesgada, pero está muy bien. Hay que jugársela a veces. Tengo que marcar la diferencia porque si no me voy a separar de lo que Claro, viene abajo. claro, vos decís a quién le puedo ganar en ese PRODE. Sí. ¿Te ¿Con querés qué hacer resultado le puedo ganar? ¿Te Sí. querés hacer el distinto? No, necesito separar de la tropa que viene atrás pegada a mí. Claro. Ajá. Nica, ¿sabés que Claudio, un oyente, nos está escribiendo? No sé si confunde la consigna o tiene ganas de participar solo hoy, porque no nos está diciendo quién pasa a cuartos, nos está diciendo los resultados de hoy. ¿Eso vale para ganarse la pelota o no? No, Claudio, seguí esmerándote, yo ahora leo tu Es mensaje. muy estricto, Nica. Pero a ver, Claudio, No, una cosa es simple. ¿Qué es eso, Claudio? ¿Qué equipos van a pasar a los cuartos de final? Nada más. Está muy bien. ¿Te puedo está bien. ayudar? Sí. Claudio, ¿qué parte no entendiste, hermano? Nica fue clarísimo. Sí, no, paramos para un oyente. Es una broma, Claudio. Chicos. Hay unos cuantos Claudio. Claudio dice, gana España 2-0 en los 90. Portugal gana en los penales y Suiza gana 2-1. Yo prefiero- Ese es su Bien, pronóstico. bien el prefiero- vaticinio, pero Claudio, muchísimas gracias. Decime ahí está. o escribinos Ahí está. quiénes van a ser los que van a pasar a Te cuartos. queremos, Claudio. Gracias, Claudio. Te queremos mucho. ¿Qué dijo? Yo prefiero Gana perder, España, dijo. prefiero Dice perder que- la vida sí. antes que perder un oyente. Perder la vida antes que un oyente. Es un montón, Rodrigo. Che, cerrando, chicos, anoche triunfo esperado de los Estados Unidos de Norteamérica, el conjunto que dirige Mauricio Pochettino, Sí. ante un rival que no era... Que dijo que es 200% argentino, Pochettino. Sí, No alcanza con el 100. No. Mauricio Pochettino, hombre surgido en Newell's Old Boys, de vasta trayectoria en el fútbol español y en el fútbol inglés y fútbol francés también, porque fue jugador del PSG de Francia, fue jugador del Español de Barcelona, fue jugador del equipo del Tottenham Hotspur de Inglaterra, si no me equivoco. Bueno, hombre de dilatada Y hoy técnico de trayectoria, Estados Unidos. hoy técnico de Estados Unidos, que le tocó la dura tarea de ser técnico de uno de los países organizadores y que hasta empezado el Mundial no la tenía toda fácil, era muy criticado, porque está bien, Estados Unidos en esta preparación para el previo al Mundial había jugado con rivales de fuste como Portugal, con Bélgica había jugado, y ahora se va a enfrentar con Bélgica en la próxima ronda, y con Bélgica jugó un amistoso preparatorio y perdió 5-2, y ahora va a tener la posibilidad de verse nuevamente vale. las caras, pero por los porotos, ¿no? Te voy a cruzar, te salgo de cruces. Fácil no la tenían los iraníes, que tenían que ir y volver de Estados Unidos. No, Lo pero único no. que falta, pobre Estados Unidos, pobrecito. No, cómo no, sufre. tiene buen equipo, Y buen los- equipo Estados Unidos, vuelvo a
Y ayer di una cátedra de cómo hay que resolver partidos complicados. Bueno, Estados Unidos hasta ayer igualó o está igualando lo que ha sido no su mejor actuación, su segunda mejor actuación en un mundial de fútbol, porque la mejor fue en Uruguay 1930, donde alcanzó semifinales y donde para la estadística lo sitúan como tercero, pero no se jugó el partido por tercer y cuarto puesto en aquel 1930, debía jugar con Yugoslavia, pero el seleccionado balcánico y Estados Unidos acordaron no jugar ese partido por el tercer y cuarto puesto, darle lugar a la fiesta que sería Uruguay-Argentina en la final. La segunda mejor actuación la cumplió en el año 2002 en cuarto de final en el Mundial de Corea-Japón, y ahora va en camino el conjunto de Estados Unidos a quizás igualar su mejor actuación si llega a pasar a Bélgica la semana venidera. Es lo que tenemos y vamos a empezar por el pro de acá internito. Vamos. Señor Leandro Dolan. ¿Para qué pongo los partidos de hoy? Porque tengo un mensaje que me estrujó el corazón, de Claudio, el oyente. Sí. Me estrujó el corazón, porque llenó el fixture entero hasta la final. ¿En serio? Veo la final y no está Argentina. Entonces digo, por Dios, Claudio, que no se cumpla tu deseo, por Dios. Y en un momento pensé que era Claudio Lobos. Y dije, si es Claudio Lobos, uno ya puede, no digo que insultarlo al aire, pero digo, tenemos confianza como para decirnos cosas. Y no es Claudio Lobos, así que pero fuera del aire sí cuidemos la las formas, insultar. chicos, por favor. No, cuidemos las formas. Perdón, me distraje en serio, porque veo ese fixture y me puse mal. Me puse mal. Te consulto. Dale. O dame tu vaticinio del partido entre Portugal y Croacia. Portugal-Croacia, deseo que gane Croacia. Partido parejo. Va a ganar Portugal por penales. Rodri. Portugal también. Señor Brian de Mercedes Álvarez. Portugal-Croacia. ¿Portugal? Raúl Andrade, Portugal-Croacia. 3-0 Portugal. Qué decepción grande que me llevo. Mira, Para mí va a ganar Croacia. Y se va a dejar afuera, lo va a dejar afuera. Laura te decepcionó con un solo comentario. Es su primera participación en la vida y ya te decepciona. Che, espérate, salteaste España-Austria o lo dejás para lo último. No, ahora viene. Ah, ok. España-Austria. Gana España. Yo te voy a decir una cosa. Sí. Gana Gana España. Señor. España-Austria, ¿quién gana? Muy bien. Pero eso, ahí, en serio, si fuera un pro te ganás el pozo grande. Porque poco ya está Bueno, Brian. España. ¿Sería 1-3 la vuelta? No decepciones a España, 4-1. No, 2-1. No, 2-1 te tira, pero 4-1 en general. El pro general. O sea, es que en los papeles es un partido para España. Sin duda. España también, hay que decir, la defensa de España en este mundial no es un muy buen equipo, el último campeón de la Eurocopa, tiene grandes jugadores, pero en este mundial está jugando 7-8 puntos. ¿Comemos una salsa tahini o comemos un chocolate? Suiza-Algeria. No sé, ¿puedo no participar? No sabe. Todo lo que es afro le simpatiza a Laura. 2-1 Argelia. Grande. Lo afro no. Me gustó, me afecto gustó. Por lo afro, por los tambores y la me música. gustó, muy bien, muy bien. Entonces, chicos, que la suerte los acompañe. Bueno, no sé muchas cómo. Porque van a ganar los equipos que digo yo. Ok, de una. Bueno, después repartimos el PRODE. Chicos, no nos enojemos con Claudio, que no es el Claudio que nosotros conocemos. No solo, a ver, como Claudio ya llenó el PRODE, tenemos una foto, de hecho, ¿la tenés a la foto, Rodri? No, te la pasó, ahí te la pasa Brian. Ustedes van a ver el fixture del Mundial, es el de Nuevo Día, el que tiene, es el fixture de Nuevo Día, es otro, ¿le reconocen la tipografía? Fíjense ustedes. Claro, él ya llenó el fixture, entonces dice, ¿cómo no voy a participar del sorteo de la pelota? Lo estoy interpretando. ¿Cómo no voy a participar del sorteo de la trionda que ustedes sortean si ya tengo hasta el ganador del mundial? ¿Vale eso como argumento o no? Bueno, ahora lo que van a ver no está bueno. O sea, no es lindo lo que vamos a ver. Yo se lo cuento al público que está en radio. No. Él pone que la final es España-Brasil. No. Y escribe: Puede ser, lo llené antes de que empiece el mundial. muy posible. Ojalá esté totalmente equivocado, porque usa esta palabra, dice, ya me cagaron Alemania y Holanda. Claro, él no los daba por eliminados tan pronto. Y lo que nos dice Claudio es que más que nada hace este fixture también para mufar a otros. Está bien, está bien. Tiene la cosa cabulera de decir, tenemos que ganar la final para que pierdan. Buena la estrategia.
A mí me hizo mal mirarlo. O sea, ver ese ¿Sí? fixture con esa final. ¿Lo ven en YouTube? El público está ahí. De hecho, tiene una letra muy prolija y se lee muy claramente que dice España-Brasil la final. Qué grande, Bueno, ojalá claro. no se cumpla ese deseo. Yo te voy a decir una cosa. Sí. Estoy de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice. Sí, acá España-Brasil es Mariana- una muy posible final, te digo. Acá Fuera de Mariana me joda. da sus vaticinios y bueno, Mariana, si me está escuchando, te olvidaste un partido de Suiza-Argelia. Le puso 3-2 a España sobre Austria. Y después le puso victoria de Portugal. Bueno, 3-1 igual le puso Portugal sobre Croacia. A todo esto, ¿anotaste a Claudio o todavía no? Está anotado, Claudio. Claudio está anotado. Rodri, ¿no se te rompe un poco el corazón cuando ves eso como probable? Yo te voy a decir una cosa. A ver. Este, Es como la 15ª cosa que nos decís en 10 minutos con esa introducción que está muy bien. O sea, ¿sabes? Hay un escalón más que de eso, que es un call escuchame to una action. cosa. Escuchame una cosa. Claro. Escuchame bien lo que te voy a decir. Eso. Hay muchos mensajes. Es una buena advertencia. Sí. Porque son 12 y 28 y hay que cumplir con un montón de cosas. Sí, de los ovnis. Yo lo que diría es, hay algunos que son audios medio largos, los que son audios medio largos pedimos disculpas, pero son 12 y 28 y llegamos El rejusticados. tema de hoy fue un temazo que a la gente le gusta hablar, que es el fenómeno ovni. El tema ovnis es un tema que evidentemente a todos nos toca, a todos nos llega, por alguna u otra razón, más o menos de acuerdo puede estar, pero el beneficio de la duda tiene que estar. Y acá cerramos por una impresionante cantidad de mensajes. Nos quedó claro que si los marcianos viajan a Gallegos, si vienen para acá, Sí. eh, Marciano Cantero. antes de ir a ver el choque de galaxias o pedir hablar con el intendente, Sí. se van a clavar un chori a de Dorapa o van a la Costanera. Estoy A seguro. casa de gobierno dijeron también. A ¿no? casa de Hubo gobierno. bastante casa de gobierno. Científicos de la NASA, escuchá lo que el dato este. Dicen que si una civilización cruzó años luz para llegar hasta acá, es porque buscan recursos básicos como el agua o el oxígeno. Pero nosotros sabemos la verdad. Los tipos vieron desde el espacio que hoy sorteábamos las pastas de buen apetito. Está bien, es una buena razón. Esa es la realidad. Entonces, saben perfectamente que estamos sorteando las pastas de buen apetito y por eso si viste un ovni, seguramente sea por esa razón. ¿Eh? Así que, si les parece bien, yo, últimos mensajitos, para anotarlos nomás en la lista y vamos derecho con el sorteo. ¿Les parece bien? Está impecable. José Luis, querido, si existen los marcianos, los ovnis, o mejor dicho, si existe la radio Nuevo Día, ¿cómo no van a existir los marcianos? Dice Está bien. José Luis. Daniela dice, buen día chicos, qué tema el de hoy. Yo viví algo raro en la Laguna Azul. Estábamos sacando fotos, me senté en una piedra y levanté una piedra grande para la foto y cuando la levanté vi algo con muchos ojos. ¿Cómo con muchos ojos? ¿Cuántos ojos tenés? ¿Cómo sigue el relato? Vi algo con muchos ojos. Vio algo que tenía muchos ojos. Ahí está. Y salió escapando en el agua. Mirá vos qué loco. Solo atiné a correr del miedo que me ocasionó. Nunca supe lo que podía hacer, dice. Daniela 365. Y eso es bien terrestre, ¿no? No es algo extraterrestre, sino algo curioso que le pasó acá en la Laguna Azul. Qué loco. Bueno, Nelly, le mandamos un beso grande a Nelly que mandó un audio. Perdón, Nelly, que no llegamos, si no, mil disculpas. Le mandaron un audio, no se olviden que tienen doble chance igual. Elis898 dice, hola chicos, se preocupan más por si hay vida fuera del planeta y obvian la falta de hambre que hay en la Tierra. Gastan fortunas en mandar a investigar fuera del planeta en vez de usar esos fondos para combatir el hambre, dice por acá nuestra amiga Elis, anotada. Marcos también anotado, que mandó audio. Bueno, la verdad que una cantidad de gente impresionante. Es evidente que nos gusta mucho todo aquello que tiene que ver con todo lo relacionado al mundo que desconocemos, ¿no? Así es. De una forma u otra hay que decirlo. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. De modo que si esa gente, o llamémoslo de modo que querramos, viajan a la velocidad de la luz, desde ya que vienen de muy lejos, para nosotros inalcanzable. En realidad es 299.000, sí, dije 300.000 kilómetros por segundo, en realidad son 299.000, pero para redondear quedemos en 300.000, que es lo mismo, ¿no? Imagínate lo que es hacer 300.000 kilómetros en un segundo. En un segundo. Y allá en la se viaje, estratosfera, ¿no? que se viaje mucho tiempo así y que, bueno, esos viajes
todo esto en estudio y demás, que vienen de esas distancias, de modo que vienen de muy pero muy lejos. En media hora van a poder estar. Sí, como dijo Carlos, bueno, ya pasó el audio de Brian más temprano. Un visionario, Carlos. Los que van a viajar como la luz son los que se ganen las pastas de Buen Apetito. ¿Eh? Van a ir derecho ahí a Comodoro Rivadavia 430 a buscar las pastas. ¿Hay un video de Rocío que queda para mañana, no? Ah, tenés razón. Mañana lo hacemos el video de Rocío. Sí, así hablamos tranquilo, Claro, con más tiempo. Rocío porque tiene si un no- emprendimiento, Sí. ganó ¿cuándo fue? A principios de semana ganó Rocío, ganó uno de los premios el viernes pasado ganó Rocío, bueno, Rocío que es oyente, y de hecho ese día ella mandó un audio Sí. que era la canción de los dibujitos que ella veía en la infancia. Ahora lo recuerdo. Bueno, Rocío, mañana tranquilos vamos a compartir el material que nos enviaste, que además tiene que ver con un emprendimiento De una. que ella nos compartió también el año pasado, un emprendimiento gastronómico. Eso queda ahí en el tintero para mañana con todo gusto. Amigas y amigos marcianos de Radio Nuevo Día, amigas y amigos alienígenas, si nos están escuchando los alienígenas, también. ¿Qué Atención, pasa si de repente llega un marciano a la Argentina? Y se va a encontrar con las mejores pastas, que son las pastas de Buen Apetito, Javier. Las pastas de Buen Apetito que las encontrás en Comodoro Rivadavia 430. Y si participaste, obviamente tenés la chance de llevártela. Así que, señoras y señores, vamos a sortear las pastas de Buen Apetito. Buen Apetito es la fábrica de pastas artesanales más ricas de Río Gallegos y la encontrás en Comodoro Rivadavia 430. Señoras, señores, el ganador es... Daniela 365. Vamos, Daniela, todavía. Celebra Laura la Pela Andreone con su... Porque ya viene enseguida, siempre llegué tarde a partir de la 1 de la tarde. Nunca Che, vi la tradición tan de cerca, Está al lado de Laurita y le está tirando por ahí a los efectos. Carpetazos en audio, ¿no? Claro. che, Daniela 365, tenés que venir al final Buen Apetito. No, va derecho con el documento. Derechito con el documento, con tu documento, Daniela, vas hasta Comodoro Rivadavia 430 y ahí retirás las pastas de Buen Apetito. Y no te olvides, mandanos la fotito, que queremos saber cómo la pasaste y cuánto lo disfrutaste. Hoy es jueves 2 de julio de 2026 y estamos cerrando esta emisión de Arriba el Día, temporada número 11. En la producción está Sandro Díaz, en el móvil Juli Quirós, que anda medio entre algodones y le mandamos un abrazo. Hoy vino a hacer Buenos Días Malvinas, pero pasó a hacer reposo porque está recuperándose de un estado gripal. En un ratito comienza Laura Andreone, siempre llegué tarde. El comandante Brian Álvarez en los controles. Rodrigo Poloni en YouTube. Estamos en nuestro canal Diario Nuevo Día. Y aquí 3 terrícolas, bípedos, mamíferos. Héctor Nicamancilla, Rodrigo Arredondo y quien les habla, Leandro Dolan. Bueno, Bípedo depende de lo que hayas comido, bípedos. no, es que bípedo es que caminás sobre 2 extremidades. Ok. Yo pensaba que había comido un guiso poroto. No. Bípedos. Una O sea, cosa. con acento en la I, con tilde en la I. Bípedos. Una cosa es una cosa. Y otra cosa. Exactamente. Chicos, les cuento muy brevemente nomás que vamos a tener un día muy lindo, así que hay que aprovecharlo hoy. El consejo que les quiero dar es aprovechen este día. Hoy vamos a tener 8 de temperatura con un cielo despejado. Este panorama no lo vamos a vivir el resto de los días porque se viene un fuerte descenso de temperatura. Tal vez en algún momento se recupere, pero este día soleado con buena temperatura es un regalito del mes de julio. Lo dejamos pensando a nuestro oyente Claudio. Nos sigue escribiendo Claudio. Dice, dejé espacios en blanco en el fixture, pensando en Argentina. Bueno, Claudio, no queríamos traerte que terminabas tan atribulado, ¿no? Tan atribulado. De hecho, me dice Brian que por el historial de mensajes es un oyente que o es nuevo o bastante nuevo. De modo que, bueno, Claudio, perdona que te hayamos contrariado tanto, pero pensá que una cosa es el deseo de quien esté en esa final del fixture y otra cosa es lo que vos escribiste. Ese lo decís para mofarlos. Si llegamos a perder, Claudio, nos vamos a acordar de vos. Y sabés que veo que Queremos este que lo programa, sepas. dejó como mucha cosa picando, ¿viste? Sí. Entre mensajes de platos voladores y alienígenas y prodes, como que podemos seguirlo mañana. Y de hecho la seguimos mañana, ¿les parece? Sí. La seguimos mañana. Mañana nos encontramos de vuelta después de las 9:30, antes de las 10 menos cuarto, en Arriba el Día en la 100.9. Y vestite de verde porque en un ratito nomás, en 23 minutos, a la 1 en punto de la tarde, vas a escuchar a Laura la Pela Andreone con Siempre llegué tarde por la 100.9. Mil besos.